Os comento, os lo digo, os voy a poner imágenes que las he encontrado desde el 2022. El que tenéis en pantalla, o lo que tenéis en pantalla, le llaman Tío Tony y es, o era más bien, el gurú de la secta. Vamos a ello. En lo más profundo de Castellón, en la masía de la Chaparra, en Vistabella, operó durante más de 2 décadas una secta oscura y destructiva, liderada por un hombre conocido como Tío Tony. Esta comunidad pseudo-religiosa nació a mediados de los años 90, cuando varias familias afines al líder empezaron a convivir en esa propiedad aislada, donde llevaron para vivir entre 20 y 25 personas bajo un estricto control. El Tío Tony se presentaba como un gurú capaz de sanar enfermedades y limpiar energías a través de complicados ritos esotéricos y prácticas sexuales. En esta secta, que funcionaba desde el verano de 1994, el líder imponía normas rígidas, respaldadas por dogmas de salvación espiritual, utilizando prácticas que incluían rituales nudistas, baños con barro, orgías y la visualización de pornografía frente a menores, con la justificación de que el sexo tenía poderes curativos y purificadores. El grupo mantenía un férreo control psicológico sobre sus miembros, mediante castigos, desprecios, extorsiones, sobre todo también a nivel económico, que financiaban la secta y las propiedades relacionadas. Donaciones forzadas y manipulación emocional eran moneda corriente para sostener esta estructura. Durante años, el Tío Tony abusó sexualmente de menores y adultas dentro del grupo, algunas de las cuales eran incluso sus propias hijas, fruto de relaciones planeadas dentro de la secta. 6 personas están entre familiares y colaboradores directos del líder, están siendo juzgadas este noviembre del 2025 por múltiples delitos de abusos sexuales, asociación ilícita y manipulación de menores. Finalmente, en mayo del 2022, fue estas imágenes que estáis viendo, cuando un gran operativo de la policía logró desmantelar esta oscura secta, arrestando a sus principales miembros y liberándolos de las actividades de Tito Tony. Tito Tony falleció en prisión antes de ser juzgado, de hecho, porque el juicio ha empezado este lunes. Pero el juicio continúa para esclarecer la trama y hacer justicia para las víctimas, muchas de las cuales han relatado con valentía el infierno vivido durante años bajo el mandato de esta red destructiva. Esta introducción ofrece el resumen de lo que vamos a ver a continuación. Os voy a hacer un pequeño resumen para que tengáis clara la data, porque lo que vamos a ver a continuación es lo siguiente. Vamos a ver las declaraciones completas de las víctimas, de 3 de las víctimas, y vamos a escuchar a una hablando directamente de lo que ocurrió. Vamos a por esa cronología y a por esa data que os he dicho. Cronología de la secta de Vistabella. Tío Tony, década 1990-1994, fundador de la secta en la masía La Chaparra, en Vistabella de Castellón. Vamos a ponernos a ti que no se os olvide que es el Tito Tony. El líder, conocido como tal, o Tito Tony, comienza a reunir seguidores afines bajo un discurso de sanación espiritual y purificación mediante prácticas sexuales familiares y mandato de abuso. Desde mediados de los 90 hasta 2022, la secta opera en normalidad dentro de su
aislamiento realizando rituales esotéricos, baños de barro y nudismo colectivo, orgías, visualización de pornografía con menores como parte de los supuestos procesos de sanación. El líder adopta un papel absoluto de autoridad y control psicológico y económico, imponiendo las normas. Año 2020-2010. Se consolida la práctica y la estructura de la secta con un crecimiento en el control y sometimiento. Primera década del 2020. Se comienzan a recibir denuncias e investigaciones policiales por abusos y prácticas ilícitas. Testimonios anticipan la gravedad de los delitos cometidos por la secta. Año 2022. La Guardia Civil realiza esa operación que hemos visto contra la secta y detiene a sus principales líderes. Se desmantela la estructura destructiva tan épica en esa investigación y recopilación de testimonios víctimas que relatan los abusos de hasta 5 años y más. Del 2022 al 2025 se ha hecho lanzamiento judicial, se prepara contra las notificaciones y se unen más acusados y acusaciones y se inicia el proceso del macrojuicio que vamos a ver a continuación. A día de hoy, estamos en noviembre de 2025, en ese macrojuicio en la Audiencia Provincial de Castellón con más de 50 testigos, varios peritos y las víctimas narrando el horror sufrido. Ahí estamos. Bueno, pues vamos... Perdón, ¿qué nos vamos? Vamos al primer día del juicio oral en la audiencia. A ver dónde tengo. Aquí. Vamos a ver. Ahora mismo. Vamos a ir viéndolo. Vamos a poner a que lo lea el señor Google y así vamos parándolo y vamos comentando. Aquí lo tenemos. Las dos primeras víctimas relatan en el juicio de la secta de Castellón los abusos sexuales. Nos chupaba los pechos para que no tuviéramos cáncer. Eso le decía a las adeptas de la secta. Primer día de juicio. Las dos primeras víctimas relatan en el juicio de la secta de Castellón los abusos sexuales. Nos chupaba los pechos para que no tuviéramos cáncer. La Fiscalía solicita penas que suman 326 años de prisión. La Ciudad de la Justicia de Castellón ha acogido este lunes la primera sesión del juicio contra 6 personas, acusadas de formar parte de una presunta secta sexual en Vistabella del Maestrat. La Fiscalía solicita penas que suman 326 años de prisión por delitos como abusos sexuales a menores. El líder del grupo, Antonio G.L., conocido como Tío Tony, falleció en prisión en 2022, 2 meses después de su detención. Los testimonios centrales de la jornada han sido los de 2 víctimas, una joven de 27 años y una menor de edad que actualmente tiene 17. La primera ha relatado que fue agredida sexualmente por Tío Tony desde los 12 hasta los 17 años. Según su declaración, Tony utilizaba un vibrador al que llamaba la maquinita, y justificaba los abusos con argumentos esotéricos. Decía que si teníamos hijos con él íbamos a traer seres de luz al mundo. Primera sesión del juicio de la secta de Vistabella, abusos sexuales y niños que son 2 gotas de agua, del Tío Tony. La joven también ha señalado que parte de las agresiones se producían en presencia de la nuera de Tony, una de las acusadas, quien le cogía la mano y le decía que estuviera tranquila. Además, ha afirmado que Tony les chupaba los pechos a las mujeres del chalet para ayudarlas a no contraer enfermedades como el cáncer de mama. La segunda víctima, que aún es menor de edad, ratificó su declaración previa en cámara Gesell para evitar el trauma de testificar en sala. En ella, relató que Tony le palpó los pechos a los 12 años para evitar bultos, y que en una ocasión le obligó a mostrar los pechos delante del grupo, lo que le causó una profunda vergüenza.
Ambas víctimas han coincidido en describir un entorno de humillación y aislamiento si no obedecían las órdenes del líder. Visto desde fuera, la vida allí arriba, en Vistabella, era dura, expresó la menor en su testimonio. Contexto del proceso. Los 6 acusados, 5 mujeres y un hombre, están siendo juzgados por su presunta participación o conocimiento de las agresiones sexuales cometidas en el chalet donde residía la comunidad. La fiscalía sostiene que los padres de las víctimas también vivían allí y que los acusados conocían o colaboraban en los abusos. El juicio comenzó con una solicitud de las defensas para suspender la vista por la aportación de nuevas pruebas, pero el juez la denegó de inmediato. La expectación en el tribunal ha sido máxima, en un caso que ha conmocionado a la sociedad castellonense. Bueno, pues esto, por desgracia, es lo más suave que vamos a escuchar a día de hoy de esta secta. ¿Mm? Pero como veis, nada que ver con la famosa escuela de yoga. Aquí las víctimas dicen ser víctimas. Las víctimas explican los abusos. Y vamos a ver de qué calibre. Porque, bueno, me voy a callar y mejor lo vemos. Vamos a ver el segundo día de juicio. Porque hoy era tercer día de juicio. Esto sí que, os lo digo, os lo comento porque este es el chalet. Aquí se ve mejor, antes os he enseñado lo que es el mapa en sí. Porque aquí lo explica muy bien. Explica muy bien lo que les hacía a los menores de edad. Una víctima de una secta en Castellón. Tony me metió los dedos una hora mientras mi tía me sujetaba los brazos y su mujer bloqueaba la puerta. 2 víctimas más, una chica de 31 años y un chico de 27, han testificado este martes en el juicio contra 6 personas de una presunta secta por supuesta agresión sexual a menores. La Masia La Chaparra, en Vistabella, el lugar donde supuestamente ocurrieron los hechos y vivía esta comunidad. // Gabriel Utiel. La segunda jornada del juicio de la supuesta secta sexual de Vistabella del Maestrat ha dejado una ronda más de testimonios estremecedores en la sala de la Audiencia Provincial de Castellón, al igual que sucedió en el primer día del juicio. Segundo día de vista oral. Este martes ha sido el turno de otras 2 víctimas, que han relatado episodios que vivieron dentro de la Masia La Chaparra, que incriminan no solo al líder, el fallecido tío Tony, sino a los acusados en este proceso. La responsabilidad del gurú espiritual se extinguió con su muerte. Momento del inicio de la segunda. Bueno, ya mete el lelo. Perdonad, chat. Una víctima de una secta en Castellón. Tony me metió los dedos una hora mientras mi tía me sujetaba. Concreto, han hablado hoy una joven de 31 años y otro chico de 27, ambos nacidos y criados dentro de la secta, tras la verja de la Masia de los Abusos, un lugar que analizó Mediterráneo cuando se conoció la operación en la que cayó la organización, cuyos miembros fueron detenidos en un despliegue impactante en el pueblo del interior de Castellón. Agredida y retenida a los 13 años. Ahí vamos. La mujer ha contado que solo fue agredida una vez, pero ha relatado con detalle cómo fue aquella ocasión. Yo tenía 13 años y me llevaron a la habitación de la abuela, la madre del tío Tony, que ya había fallecido. Había que subir un pasillo hacia la habitación de Tony, pero en un pasillito chiquitín a la derecha estaba la habitación de la abuela. Era un sitio para mí muy especial, porque yo tenía mucha relación con ella. Bueno, pero ¿qué pasa aquí hoy? ¿Lo voy a tener que leer yo? Bueno, vamos a leerlo. Vamos a ver, había que subir un pasillo hacia la habitación de Tony, pero en un pasillo chiquitín, a la derecha estaba la habitación de la abuela. Era un sitio para mí muy especial porque yo tenía mucha relación con ella cuando era niña y esto pasó cuando ya había muerto. Ha comenzado explicando entre lágrimas la supuesta víctima de abusos. Estaba mi tía, Tony y la mujer de Tony. Me hicieron desnudarme. Yo dije que no, pero me vi presionada porque me dijeron tiene los ovarios mal. Me pusieron en la cama, me hicieron abrirme de piernas y Tony me introdujo los dedos dentro, uno y después
con 2. Yo me sentía súper impotente e intenté cerrar las piernas porque no me estaba cuadrando nada. Pero entonces mi tía me sujetó las manos hasta que él acabó de tocarme. Estuvo 1 hora y media larga. Con una mano me metía los dedos y con otra me tocaba los pechos. Ha asegurado la joven, quien ha subrayado luego que la mujer de Tony estaba en la puerta para que no se pudiera ir corriendo de la habitación. Después de esto, ha afirmado que evitó por todos los medios a Tony, pero que aún así pensaba que ella era la rara. Pensaba que era normal, han indicado. Y ha destacado que cuando se le contó a otras personas cercanas, le contestaron que el gurú se lo había hecho seguramente para sanarla. Algo malo tenías tú, le decían, fíjate, algo malo tenías tú, para que él te hiciera eso. Ha dicho que le respondió otra de sus tías, también miembro de la secta. Ha sido un destroce de mi vida total, ha concluido esta joven, a quien Tony le decía que estaba endemoniada. La otra de las víctimas es un varón de 27 años. Con tanto dolor a él, ya han intervenido 4 de los 9 perjudicados en el juicio que va a tener 11 sesiones más. Los otros, los menores, sabéis que lo hacen en cámara Gesell y que en ese no vamos a tenerlos, o por lo menos por ahora no se van a tener las declaraciones. Este joven ha sostenido que el único hombre que está acusado en el juicio, las otras 5 acusadas son mujeres, lo encerró en una habitación y se puso sobre él. Muchas veces él, durante el día, me insinuaba ciertas cosas hasta que un día fue a mi cuarto, él me acompañaba, cerró la puerta y me empezó a explicar lo que él hacía con la gente homosexual, como tip para complacer a un hombre. Se me puso encima y empezó a hacer el acto de la penetración y no me puse muy nervioso y lo aparté porque no me gustaba lo que estaba haciendo. Ha contado la víctima, quien ha precisado que en ese momento tenía 15 años, mientras que su agresor era adulto. En su testimonio, el chico también ha indicado que una vez Tito Tony lo masturbó y que más tarde se enteró de que el gurú era su padre. Ojo. Y que más tarde se enteró que el gurú era su padre. A pesar de haber contado estos episodios de carácter sexual no consentido, en una de las preguntas que se le han formulado, no se ha reconocido como receptor de agresión sexual. No he sido abusado sexualmente como tal, solo he tenido el acusado encima intentando penetrarme. La persona todavía no lo ha superado. Ha especificado el joven que pasó en la secta toda la vida hasta los 18 años, en un lugar donde este tipo de situación estaba normalizada, como yo ha reflejado varios testigos y víctimas. Y mirar la diferencia entre cuentos que cuentan una serie de personajes que dicen que se han escapado de una secta. Cuando una persona, aunque en este caso veis que él no se autopercibe, vamos a decir así, como violado, pero sí cuenta que lo hicieron, cuenta el hecho en sí, aunque él no se lo normaliza, porque ahí estaba normalizado, sí que cuenta el hecho. Pero dadas las circunstancias de que él era menor de edad y él adulto, esto es una violación, una trata infantil. Aunque él no lo sienta como tal porque lo tenía normalizado. Otras víctimas sí
que se dan cuenta que han sido abusadas. En este caso, no, porque lo normalizó, pero el otro sí. Pero sí que te está contando que un mayor de edad hizo el acto con él cuando era menor de edad. Por lo tanto, es delito. Y ahí estamos hablando de la diferencia de lo que nos cuenta el señor Sahloun a lo que realmente es. Que sí que hay personas que no se dan por captadas. Claro, no se dan por captadas porque, como bien lo vemos aquí, lo normalizan. Pero sí que explican lo vivido. Y al explicarte lo vivido te das cuenta si es real o no real ese señalamiento como secta o como abusador. Pero cuando una persona no te está contando esto, tal cual, como pasó en el caso de la escuela de yoga, ¿dónde está la secta? ¿Dónde está el abuso? ¿Vemos la diferencia? Bueno, este es el segundo día de juicio. Ahora lo que vamos a escuchar, y esto que vamos a escuchar es brutal, es una declaración, una entrevista más bien, a una de las víctimas. Nos lo va a contar ella cara a cara, la vamos a ver la cara y vamos a ver lo que ha sufrido, lo que ha vivido, porque esta chica a la que vamos a ver ahora, ojo lo que os voy a decir, es, ¿cómo lo digo? Anda, se ha quedado pillada la cara. Es nacida, o sea, ella nació dentro de la secta, ella no fue captada, ella nació allí. O sea, que lo que vamos a escuchar es bastante impactante, ¿vale? Que preparo, perdonad aquí, la pantalla. Hoy ya os digo que vamos fuertes, como veis vamos fuertes, pero es importante también diferenciar y que no nos engañen lo que es una secta y cuando hay una víctima y cuando no lo es, ¿vale? Vamos a ello. Bueno, pues soy una persona con una historia peculiar en la que os voy a compartir. Principalmente yo nací en una secta de carácter esotérico, en este caso carácter esotérico con connotaciones ufológicas. Me explico. En los años 80 hubo un movimiento en España muy importante que vino de Perú, que era el movimiento Misión Rama. Desde Misión Rama se trabajaba con lo que llamamos los contactados, que eran personas que tenían o decían tener contacto con seres de otras dimensiones o llamados también extraterrestres. A través de ese contacto se evidenciaban pues, ciertas visiones o la gente iba a las montañas a poder vislumbrar todas aquellas naves que aparecían y a través de un contacto casi, decíamos, personal podían descender mensajes. Ese sería el primer punto de origen. Ahora hablaremos cómo conseguiste salir de todo lo que sufriste ahí dentro. Y pasaremos punto a punto por todo. Pero antes me ha llamado mucho la atención eso que has dicho. Cuando hablaban de esos seres extraterrestres, Sí. ¿qué os explicaban? ¿Por qué se les daba tanta importancia? ¿Cómo influían en tu vida? Bien, esto hay que ponerlo en contexto porque, claro, yo soy lo que se llama un afectado de segunda generación. Claro. Es el nombre técnico que se dice a los niños que hemos nacido dentro de organismos cerrados, que también se pueden llamar grupos coercitivos, que es el nombre técnico que utilizan actualmente, ¿no? Claro, yo nací con esa historia. Entonces, yo voy a hablar desde un lugar que para mí era familiar. No es algo del cual yo fui captada o fui de alguna manera metida en la cabeza. Para mí era lo natural, crecer entre que había personas que comunicaban con otras entidades. Cuando hablamos de extraterrestres o entidades, estamos hablando de gente que está, o personas o seres que están en otras dimensiones. Dimensiones son estados de conciencia. Y es importante poner el punto porque la televisión Hollywood ha hecho mucho daño con todo esto. Y entonces, ¿cómo es nacer en una secta? Pues nacer en una secta es principalmente no saber que estás en una secta. Principalmente es saber que tu familia son todos, no son tus padres. Son muchas personas con unas ideas muy bonitas, aparentemente, y con un gran compromiso con la humanidad. En mi caso, el grupo en el que crecí, el objetivo principal era ser uno, que es algo que llama la atención. Significaba trabajar nuestra mente para que nuestra mente sea como una comuna, no como un individuo, porque el individuo no puede avanzar en la humanidad. Tratábamos de explicar que a través de todas esas canalizaciones que recibíamos, el mensaje principal era de que como humanidad nos estábamos destruyendo y teníamos que evitar esa autodestrucción. ¿Cómo se podía evitar eso? Hacer un cambio de conciencia. Ese cambio de conciencia, lo que llamaban la nueva humanidad, se trabajaba gracias a esos mensajes que se trasladaban a través de la medium, que teníamos una medium oficial, voy a llamarlo así, que trabajaba con entidades que se llaman Sanat Kumara, Oxal, entre otros. Este tipo de entidades trabajaban o decían hablar desde el amor, pero siempre en contextos muy particulares, dentro de lo que llamaríamos una desprogramación mental. Este tipo de desprogramación mental trata en la que tú te autoobserves y en todo momento no puedas ser un individuo pensante ni de toma de decisiones, porque el grupo, la idea grupal es lo que debe prevalecer, porque el objetivo es que como humanidad, todos unidos, podemos llegar más lejos. Una mente colmena. Exacto.
Y cuando hablaban de que, porque a mí me llama mucho la atención, volviendo al tema de cómo funcionaba de las creencias, ¿no? Sí. Que era como, como extraterrestres encarnados en un cuerpo. Así es. La historia principal es que nosotros utilizaban teorías esotéricas, que ahora vamos a desarrollar. Una de ellas es que nosotros no somos un cuerpo, somos como un avatar. Entonces, a nosotros llega lo que llamaríamos en otras religiones un ánima o el alma. Eso que en otras religiones llaman eso, en mi grupo se llamaba lo que serían semillas estelares, el nombre técnico. Esas semillas estelares encarnaban en estos cuerpos y vivían una serie de experiencias, generalmente traumáticas, porque la gente que vivíamos en esos grupos veníamos de experiencias traumáticas. Yo nací en ello, entonces yo no tenía experiencia traumática conocida previa a mí, pero todo el mundo, de alguna manera, venían de familias desestructuradas, problemas mentales, un vacío existencial muy grande, una intención de conocer por qué, para qué vivo en este mundo. Entonces se movía una aura muy espiritual en la cual el líder de la secta supo muy bien manejar. ¿Y hubo algún ritual, que ahora hablaremos de cómo funcionaba y cómo era el día a día, pero hubo algún ritual que te impactó, que para que la gente que esté viéndonos por primera vez y no haya escuchado hablar de este tipo de grupo, diga, ¡buah! A ese nivel podía llegar? Vale, a ver, esto hay que comentarlo progresivamente, porque claro, naciendo allí yo no fui consciente de rituales o ciertas cosas hasta que no tuve aproximadamente 12 años. Yo, como historia personal, yo tenía una obsesión aparentemente, desde que tengo uso de conciencia, no sé, 5 o 6 años, hasta los 12 años que conseguí estar iniciada en ese tipo de organismo, saber por qué la gente no le cuestionaba nada al líder. Nada, absolutamente nada. Simplemente lo que él dijera, o lo que en este caso la medium dijera, era 100% real. Porque yo no entendía cómo psicológicamente funcionaba el cerebro de esas personas. Entonces a mí me llamaban la doña ¿por qué? Porque yo era ¿por qué a todo? Y cuando más preguntaban, más incómoda era, y entonces conmigo se pasaban un poquito la pelota. Había una especie de guerra de poder dentro. Es importante expresarlo para que la gente pueda entender. Yo vivía en un grupo de unas 9, 10 personas aproximadamente, pero había grupos por toda España. En este caso, mi casa era Tarragona, luego teníamos León, Oviedo, Orense y Vigo. ¿Vale? Entonces, en cada célula estaban todas organizadas como una colmena, como una pirámide, para entendernos, y quien lo gestionaba era el líder y la medium. Pero luego, cada grupo tenía una mujer, que era una mujer la que dominaba el grupo a nivel logístico, económico, etc. Era como un tipo de comunismo en el cual todos trabajaban en sus trabajos externos, generalmente trabajos de poca remuneración, limpieza y de este tipo de trabajos, y todo el dinero que se ganaba para el grupo. Y los gastos se distribuían en función de las necesidades del grupo. ¿Quién decidía esas necesidades? Pues todo lo que tuviera que ver con el crecimiento personal y ese cambio de paradigma. Pero claro, estamos tratando con personas con pocas habilidades sociales y emocionales, y eso implicaba que mucha gente, con tal de tener un lugar, un seguro, una familia, aceptaban cualquier cosa. Y entonces, con respecto al ritual o algo que te llamase la atención posteriormente. Yo el ritual que yo viví personalmente fue a los 12 años. A los 12 años consideraron que yo ya tenía pues, una capacidad para poder entender qué se estaba hablando dentro, ¿no? Y a poder... Buena apreciación. A Irene 122 dice, ¿no os llama la atención lo bien que se expresa este tipo de persona que ha criado en este tipo de grupo que son tan cerrados? Es que ya lleva unos años fuera, sigue en terapia, se ha casado, pero ojo, bueno, ahora iréis viendo cómo va a llegar a romperse, cómo va a explicar cómo está intentando volver a vivir, cómo puede vivir, y te va a responder ella misma a la pregunta que estás haciendo, pero muy buena esa apreciación. Pero vais a ver que no, ya vais a ver que no, ya vais a ver a dónde va a llegar y lo que va a decir, que es muy, pero que muy fuerte, ya no solo lo que le ha pasado mientras estaba allí, sino cómo está viviendo a día de hoy. Muy bueno, me parece así, pensaditos y mirándolo todo, me encanta. Acceder a las reuniones, porque a mí no me dejaban acceder a las reuniones. Entonces ese ritual se organizó de una manera como global, en el sentido, nosotros nos reuníamos en un centro católico que cedía a la Iglesia Católica en León, en un pueblo que se llama Villaseca de Sobarriba. Entonces ese lugar que se utilizaba pues, para colonias, juventudes, la organización de mi grupo lo alquilaba, no sé a quién ni de qué forma, porque nunca lo llegué a saber, de forma obviamente en negro, para que todos los grupos de España nos reuniéramos ahí una vez, 2 veces al mes, dependiendo necesidades. Y ahí se hizo, en ese lugar católico se hizo ese ritual. Ese ritual era, la gente de los grupos de España, en un círculo, habían hecho como una especie de ritual chamánico antes, que yo no tengo recuerdo porque tenía 12 años, pero lo que sí que recuerdo es que nos llamaron a mí y a una chica de mi edad, que también creció allí, y nos dieron la bienvenida al grupo. Nos hicieron hacer un cierto tipo de pacto en el cual nosotros no podíamos expresar nunca a nadie lo que vivíamos y teníamos que sentirnos orgullosas de ser parte de ese círculo sagrado que llamaron. El círculo sagrado implicaba en que te iban a dar conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento? Conocimiento esotérico. Significa que el conocimiento que te iban a dar era conocimiento de alma.
el cual tú parece ser que no podías acceder por ti mismo, porque era el grupo o estas entidades como Sanat Kumara quien debía enviar, porque Sanat Kumara era una entidad que enviaba información a la medium para que se lo diera al resto del grupo. Entonces te daban el nombre cósmico y el rayo. Son dos conceptos muy esotéricos que hay que explicarlo, porque el tema de los 7 rayos es un concepto teosófico, esotérico, y eso se utiliza para saber el tipo de energía, como la astrología, el tipo de personalidad que puedas tener según cómo estén posicionados los planetas. Y ahí es cuando ellos saben cuáles son tus debilidades, cuáles son tus virtudes, porque es conocimiento literalmente esotérico. Entonces a mí me entregaron mi rayo, o el que consideraron ellos que era, y luego el nombre cósmico, que también es una vibración. Entonces el nombre cósmico te infunde una misión. Si tú no tienes herramientas, pues puedes seguir ese camino de forma ciega. Totalmente. Bueno, me ha llamado mucho la atención eso de que estuviera el lugar, que fuera un sitio católico. ¿No sabían que era una secta? No. No lo sabían, pensaban que era un grupo que se estaba reuniendo. Exacto, pensaban que era gente joven, que hacían actividades y demás. Obviamente entiendo que si ese tipo de personas supieran que se está haciendo eso ahí, no lo harían, obviamente, pero yo ese lugar he estado, nosotros estuvimos casi desde los 90 hasta 2003 yendo a ese lugar. Y volviendo a la raíz, como estamos hablando, esos inicios, a cómo naciste en esa secta, ¿cómo era el día a día? Porque vivíais todos juntos, ¿no? Había como células. Sí. Cuéntame un poquito. Yo vivía en la célula de Reus, en este caso, que era el pueblo donde yo crecí. Entonces yo estaba escolarizada, eso también hay que comentarlo, pero la célula, como os digo, estaba gestionada por una mujer, pero ahí vivía mi padre, mi madre, mi abuela, mi tía y 3 mujeres más, principalmente. Luego, pues con los años iban viniendo más, menos personas, etcétera. Pero ¿qué pasaba? Que cada año y medio, 2 años, cambiábamos de lugar para no hacer vínculos con ningún tipo de persona ajena. Porque lo principal era trabajar lo que llamamos la mente colmena, no la vinculación humana. Porque los vínculos había que destruirlos. Había que destruir el vínculo familiar, el vínculo paternal, todo. Buscan aislamiento, ¿no? Exacto. Por eso yo no era hija de mis padres, era hija del grupo. Ah, sí. Y eso era, cualquiera podía justificar, hacer y deshacer. Ahora bien, cara a la sociedad, el colegio, la administración, mis padres eran mis padres. Pero tus padres lo tenían asimilado, que la hija, que la hija era del grupo. Exacto. Por eso cedían cualquier tipo de cuestión, porque era justificable. Cualquier tipo de situación, un maltrato, como los que he llegado a vivir, situaciones de vejación, situaciones de todo tipo de abuso, ellos lo permitían porque era parte del proceso. Me habría portado mal, algo habría hecho, ese tipo de cosas. Entonces, claro, ¿y tú llegaste a pensar también que tus padres y tus madres eran todos? Sí, porque yo, por ejemplo, quería, no sé, me gustaba ir a la casa de una amiga porque era su cumpleaños, yo tenía que juntar a todo el grupo, presentar mi propuesta y decir, eso es lo que quiero. Y obviamente, ¿quién ganaba? El que mejor sabía hablar. Y quien mejor sabía hablar no era ni mi padre ni mi madre, que eran los tontos de turno en aquel grupo. Aunque obviamente mi padre estaba ahí porque era el que más dinero ganaba. Y al final lo que importa es quién aporta, ¿no? Entonces es una especie de, como digo, de guerra de poder. Ya ves. ¿Y cómo se vive ahí, en ese tipo de grupos en los que hay toda esa comunidad? Bueno, pues se vive de una forma bastante militar. Entonces tienes que tener claro que el principal objetivo, al menos como yo lo viví, yo estoy hablando desde una mentalidad infantil que en aquel momento estaba viviendo, ¿no? Era simplemente no equivocarte. El error era justamente lo peor que te podía pasar. Entonces tenías que ser súper estricta contigo, con tu vocabulario, con lo que dijeras, con lo que callaras, o sea, tenías que estar constantemente analizando a quién le ibas a hablar, de qué forma ibas a hablar y cómo lo ibas a hacer, porque te iba a llevar por un camino u otro. Ahora estamos hablando de alguien que ya tenía en este caso 7 años, para situarnos en una edad. Pero el resto de personas eran personas con muchísimos problemas mentales, con depresión, llorando, disfuncionales, o sea, disociadas de la realidad, porque estamos hablando con personas que tenían necesidades existenciales no resueltas y lo estaban volcando en un grupo que no era la familia. Ya ves. Entonces, yo siempre he dicho que yo he nacido o he crecido entre personas enfermas mentales. Y no perder la cordura en todo ese ámbito es muy difícil. Y entonces, ante ese grupo, ¿qué tipo de actividades hacía ahí? Pues mira, por ejemplo, una actividad que se hacía como entrenamiento, una vez más, era los domingos ir a la montaña. Subir picos, hacer excursiones por la montaña de una variación entre 8 y 14 horas. ¿Para qué? Para trabajar el cuerpo físico. Porque aquí se tenía que trabajar el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Pero trabajarlo desde sus visiones. O sea, vamos a ver, no había ni terapeutas ni nadie profesional detrás alabando nada. Todo eso estaba basado en un libro que se llama La Doctrina Secreta de Madame Blavatsky, en la cual es una de las pioneras del movimiento teosófico en el mundo. Y de ahí salió el esoterismo. Entonces, claro, todo ese tipo de información que se trataba en mi grupo. Quiero recordar que la Madame Blavatsky era masona y trabajaba el exoterismo de una manera satánica. ¿Vale? Está hablando de, como estamos escuchando, sobre todo la gente que sí que sabe de espiritualidad, estamos hablando directamente de lo que llamaríamos la nueva era. La nueva era que lo que hace es... ¿cómo lo explico así rapidito para que no me entendáis bien? Recoger la realidad de la espiritualidad y de lo bueno que pueda tener todo lo que tiene que ser el tema energético para llevarlo hacia los caminos que ellos quieren. En este caso, hacia una secta, hacia un gurú y hacia una energía en particular que ellos estaban utilizando. Así funciona una secta. Una secta, cuando hablamos de una secta,
mayormente religiosa, que hay varios tipos, en este caso religiosa, o normalmente cuando llamamos sectas, son grupos religiosos, están basados no en el delinquir por delinquir, como supuestamente nos expresa el señor sectario que no tiene ni idea, sino realmente está basada en la religión, tal y como, o en la espiritualidad tal y como está comentando. Estamos hablando, en este caso, de alta magia. Se utilizaban lo que tiene que ver con Blavatsky. Ojo, ojo. Madame Blavatsky es el pilar, en este caso, de todo lo que tiene que ver con la nueva era y hacia dónde ha llegado la nueva era para formar este tipo de grupos sectarios que abusan de las personas. Todo lo que huele a nueva era hay que salir corriendo, porque son grupos sectarios. Era con esa base esotérica. Entonces, claro, también había escritura automática, que es lo que estábamos comentando. La escritura automática es lo que utilizan los mediums o los contactados, si queremos llamarlo así, para entrar en estados de trance o estados disociativos en los cuales tú emocionalmente estás tan sensible que conectas con algo que dicen que es superior, pero no es más que tu vibración de, ¿cómo diríamos?, de densidad no gestionada, y entonces la transmites en un papel. Y ahí sueltas, y ahí con eso iba el grupo. Y bueno, siendo una niña tantas horas en la montaña, entiendo que sería... Tortura. Una tortura. Una, literalmente, tortura. Eso fue lo más duro. Una vez fuimos a la Neto y ahí nos perdimos y me acuerdo que fue 14 horas caminando. 14 horas, a mí me entró una pájara, me caí, lloré, bueno, pero claro, era al límite. Y tenías que seguir, porque si no seguía... Porque estabas tú sola en la montaña. Iban todos tipo ejército, pum, pum, pum. Entonces, claro, yo siempre iba a la última. Y por mí, o sea, además no solo que fuera la última, porque yo físicamente pues no quería, no accedía, no entendía, en fin, ese tipo de cosas que uno no tiene por qué hacer obligado, ¿no? Y cuando llegamos a casa después de esa paliza, luego venía la reunión de qué mal te has portado en la montaña. Y luego juzgarte delante de todo el mundo. Esta semana nadie te va a hablar porque no te has portado bien en la montaña, porque incluso a lo mejor pues retirarte un plato de comida también. Porque claro, tú tienes que darte de ti porque estamos haciendo todo por ti. Te estamos dando un conocimiento que el resto del mundo no tiene. Y encima te sentías culpable. Exacto. ¿Y qué tipo de castigo jugaban? ¿Cómo hacían ese chantaje emocional? El chantaje emocional principal era quitarte el habla, la comunicación y que el resto del grupo te hiciera ver que te habías equivocado. Siendo consciente o no, porque una vez, yo voy a explicar aquí un caso concreto, yo una vez en los grupos que os digo que nos juntábamos una vez por mes o dos en León, una vez fui a saludar a unas chicas del grupo de Oviedo y una de ellas, tuvo su intención de tocarme en mis partes íntimas, así, de la nada. ¡Pum! Me dio y me tocó en mis partes íntimas y yo le cogí la mano y digo, aparta. Y entonces, en la reunión general, estamos hablando con alrededor de unas 50, 80 personas, no recuerdo muy bien, pero una sala bastante grande, la medium me dijo que me había portado muy mal y yo no entendía nada. Dice, cuando reflexiones lo mal que te has portado, el resto del grupo te hablará. Me pasé un fin de semana sin que nadie, absolutamente nadie, de ningún grupo me hablara. Y yo no entendía, digo, ¿pero qué he hecho? Hasta que fui pesada, fui detrás de ella, pero dime qué he hecho, porque es que si no me dices qué he hecho, no voy a poder cambiar o mejorar o qué. Dice, ¿a qué te ha tocado fulanita en tus partes? Digo, sí. Entonces, ¿por qué no te has dejado? Digo, porque no quiero. Dice, pues eso es que estás reprimiendo tu energía sexual. Estábamos hablando de que yo tenía 14, 13 años. Y eso fue una de las cosas más duras que he tenido que soportar. Una de ellas. Pero para que la audiencia pueda entender un poquito el nivel de manipulación y esclavismo mental, sexual que se vive en esos grupos. Entonces, llegaste a sentirte culpable por no dejarte tocar por una persona. En este caso, por una mujer. Porque además, las relaciones sexuales con mujeres estaban bien vistas dentro de la secta. Y era hasta positivo, porque la mujer se estaba reencontrando con ella misma. Era un feminismo en el cual teníamos que valorarse a la mujer hasta tal punto de casi sin límites, de alguna manera, ¿no? Entonces, si tú te negabas a esa expresión sexual de tu experiencia, estabas siendo una mujer vieja. Entonces empezaron a meter ahí lo que es una parte del esoterismo, que son los 4 arquetipos de la mujer, que también se trabaja mucho con lo que es las 4 lunaciones, que tiene que ver mucho con la menstruación. No sé si a lo mejor tú conoces o es la primera vez que escuchas sobre esto. No lo había escuchado. Pero la mujer tiene 4 arquetipos, que son la doncella, la virgen, la doncella, la madre, la bruja y la vieja, que representan las 4 fases de la luna. Y entonces esas 4 fases, arquetípicamente, es un conocimiento esotérico que habla todo el proceso que la mujer vive emocionalmente, que no es más que el proceso hormonal que vivimos cada mujer, pero pasado por un sesgo esotérico muy heavy. Entonces, claro, todo ese tipo de conocimiento ellos lo tenían, lo sabían y lo utilizaban en contra de la gente que no teníamos ni puñetera idea. Yo con 13 años acababa de empezar a tener mi primera menstruación, no sabía nada de todo lo que significaba el cambio hormonal, etcétera, etcétera, ¿no? Y utilizaban ese conocimiento para hacer daño. ¿Y tuviste que tener relaciones sexuales siendo una niña? Sí. Esto es una especie... Hay que ponerlo en contexto porque, claro, yo cuando hablo de los abusos sexuales que yo he padecido, tengo que poner que no fui abusada con violencia, pero sí en un contexto en el cual yo no era consciente que estaba siendo abusada. He descubierto que estaba siendo abusada cuando he salido a la sociedad y me han explicado, no, es que eso es un abuso. Digo, vale. Claro. Y eso ha sido otro proceso.
¿Veis? Esto es lo que comentábamos antes. Una cosa es que una persona niegue haber sido o haber tenido o haber estado en actos sexuales dentro de una secta, y otra cosa es que la persona no se dé cuenta porque estaba, vamos a llamarla, abducida o coercitada por dicha secta, o como esta chica, porque vivía dentro o nació dentro de la misma, no supo que era abusada hasta que, no sé, le explicó la edad y la forma, ¿no? Como el chico que hemos visto, o que en el juicio, en el día 2 del juicio, él pues ha declarado, ¿no? Entonces, ahí sí que tienes tú que decirle, oye, has sido abusada. Explicas la realidad de la vida, ¿no? No en lo que a ti te han explicado, en lo que a ti te han dicho que es una normalidad, ¿vale? Pero ella explica que lo vivió. Ahí estamos viendo cómo sí es una víctima. Otra cosa es que, como en la escuela de yoga, en ningún momento nadie ha dicho que haya tenido relaciones o que haya tenido ni cuando era menor ni abusada, si es mayor. Exactamente, porque en este caso ella no conoció otro modelo, y en el caso de que viniera de fuera estaba pues su mental estaba pues realmente coercitado por este tipo de hecho, ¿no? Y lo normalizan, como dice Ernesto. ¿Veis la diferencia entre lo que cuenta Salum, que vivió, y la realidad de lo que es una secta? Es que cuando te dice él, es que no saben que son abusadas porque ellos no. No, claro que no. En el hecho de la palabra. Pero sí que han tenido actos sexuales. En el caso de la escuela de yoga, nunca ha habido acto sexual. Ninguna persona que han llevado o que Salum ha señalado con el dedo que ha tenido acto sexual niega que haya sido así. Por lo tanto, no es víctima. Entendemos, ¿no?, cómo funciona. Proceso al que enfrentarme, ¿no? Ponerle nombre, palabras concretas a lo que había vivido, ¿no? Dentro de ello, yo no vivía como un abuso. Vivía como una normalidad. Normalidad, claro, porque hablaban de que esto forma parte, Exacto. aunque tú en primer lugar te niegas como te negaste y al final te dicen esto no puede ser, Exacto. vas por el camino incorrecto, al final la siguiente la acabas haciendo, pero porque tú crees que el camino es verdad que te estás equivocando. Claro, que es un beso, que es una caricia, que tampoco tiene más, donde te vas a pensar, que, en fin. Pero gracias a lo que es la educación, que pude ir al instituto y que tenía un resquicio de vida normal, me dieron una clase de educación sexual. Y en esa clase de educación sexual nos explicaron de forma muy pequeña, pero bueno, importante, que había prácticas que no se tenían que tener entre adultos y menores, y etcétera. Y eso es lo que a mí me hizo un poco ver que algo no estaba pasando, que algo no era correcto, lo que estaba viviendo yo. Claro, porque el rol de tus padres aquí, cero, decir. Sí, no, mis padres simplemente oían, veían y seguían con sus historias, porque, bueno, mi padre era una persona, y es una persona que siempre ha sido muy fanática, obsesiva con el tema ovni. Le ha gustado los avistamientos, siempre ha pensado que él tiene un contacto con ese tipo de entidades, siempre de alguna manera ha desarrollado esa parte espiritual, pero fanática, diría yo, con pocos pies a tierra. Porque tú puedes tener las ideologías, creencias que tú quieras, pero cuando tienes que ser un ser humano, tienes que ser un ser humano y ocuparte pues de lo que toca, de que es una figura paterna, de que tienes una familia, que tienes unas responsabilidades, que tienes que proteger. Esos valores que llamaríamos lógicos, vamos a llamarlo así, en una sociedad con dedos de frente. ¿Qué pasa? Perdonad que os corte. ¿Esto suena? ¿Esto que acaba de decir esta víctima os suena? Pensarlo. Pensar si lo que acaba de decir esta chica no podría decirle a una persona que ya no está con nosotros. Y que lo que hemos visto, en otro caso, no sería ese padre que está ahora explicando esta víctima. Y hoy os dejo la perlita. Os voy leyendo en el chat. Cuando entras en estos organismos, la lógica desaparece, porque entra a pasar a una lógica dependiendo de ese organismo. Y eso es otro mundo. Literalmente estar viviendo en otra dimensión. ¿Y qué es eso que hacían de limpiar el organismo? Sí, el limpiar el organismo consideraban que teníamos como ciertos parásitos, ciertas entidades que estaban alrededor nuestro dándonos mensajes negativos a nuestra mente. Y eso hacía que fuéramos rebeldes, que no quisiéramos hacer lo que el grupo decía, que no fuéramos... O como
un personaje que conocemos diría incubos y sucubos. Éramos dóciles, entonces había que desintoxicar el cuerpo. Y una de las cosas que hacían era pues beber agua con ajo. Pero ¿Con ajo? agua con ajo, de poner un ajo, exprimirlo y meter el ajo exprimido asco. en agua, en ayunas, por la mañana. Y eso eran procesos de desintoxicación. Claro, yo en aquel momento, cuando a mí me planteaban eso, como a mí me trataban como una adulta más, yo nunca fui criada como una menor. A mí me decían que yo simplemente era un cuerpo pequeño, pero que yo era como ellos. Entonces no había límite entre tener compasión, empatía, no había. O sea, era yo con todo. Entonces yo me negué en muchas ocasiones. Y en una de ellas, la más fuerte que recuerdo, es que como me negué repetidamente en no beber este tipo de aguas, me pegaron una paliza. Estamos hablando de patadas, con la mano abierta y demás historias que yo recuerdo muy, muy desagradable. Yo tenía una batita rosa, me acuerdo que estaba, pues eso, con mucho miedo, y en ese momento me sacaron me sacaron al rellano del piso donde vivíamos en ese momento, porque yo me había portado muy mal y hasta que no te bebas esa agua no entras en casa, me llegaron a decir. Entonces, bueno, yo salí al rellano gimeando, no sé si es la palabra, Exacto, perdone, llorando. mismo perro, diferente Y collar. la vecina me escuchó, me preguntó, le enseñé de forma tímida, mira, me están queriendo hacer beber esto. La mujer muy amablemente me tiró el agua, me devolvió el vaso y entonces yo llamé. Y la señora que salió, que era en este caso la líder de mi grupo, como si no hubiera pasado nada, no, la niña no le pasa nada, todo bien, gracias, no le pasa nada. Llegamos, cerraron la puerta y me dijeron, ¿te lo has bebido? Dije que sí y se acabó la discusión. Pero el disgusto, susto y demás que puede llevar que a una niña de 7 años la saquen de casa simplemente porque no quiere beber agua con ajo, sin ningún tipo de explicación, y que yo, pensaban que yo no me enteraba, pero yo me enteraba más de lo que pensaban. Y claro, veía que todo era una mentira, todo era estar generando una hipocresía constante. ¿Y yo realmente se lo creía? Sí. Sí. Ellos luchaban y se sentían mal con ellos mismos por no poder estar al nivel que se les exigía. Y nunca era suficiente y siempre había que sufrir más, porque la felicidad era símbolo de debilidad en ese grupo. ¿Y qué pasó en el momento del papel higiénico? Bueno, en el papel higiénico nos tenemos que pasar ya a los 16 años. En los 16 años yo estaba viviendo en lo que llamaríamos un grupo más mayor, porque fue en León. Tú estabas en Reus primero, estaba en Reus, luego pasaste a León. ¿Por qué pasaste a León? Pues en ese proceso, que es importante que lo contemos, en ese proceso, claro, yo fui creciendo. Fui iniciada a los 12 años, como he contado, por el ritual. Y empecé a entrar a reuniones semanales. Reuniones semanales que hacíamos con el resto del grupo, no solo la gente que vivíamos en comunidad, sino gente que llamábamos la hermandad, que es gente que vivía en sus propias casas, pero comulgaba o creía en ese tipo de comunicados que trasladaban desde el más allá, junto con todo el conocimiento esotérico, etc. Entonces había ahí un batiburrillo bien grande. Entonces yo empecé a asistir a las reuniones. Yo no enteraba de nada, pero yo escuchaba. Y ahí es cuando me empezaron a explicar de que yo no pertenecía a este mundo, que yo venía de otro planeta, me iniciaron diciendo que yo venía de Venus, me dieron el nombre cósmico, con una serie de parámetros, una serie de normas, todo de carácter espiritual. Por ejemplo, una frase, para que entendamos de qué estoy hablando, me comentaron de que yo iba a nacer al nacimiento del hombre nuevo, el hombre creado desde la mente. Eso es una frase que, si te pones a analizar, eso es una comida de cabeza muy profunda. Ya ves. Porque ese tipo de frases te están marcando para un futuro de forma inconsciente. Y tú no sabes de que cuando alguien comunica como si eso fuera verdad, te está manipulando desde tu futuro. Porque claro, si te dicen, tú vas a asistir al nacimiento del hombre nuevo, el hombre creado desde la mente. Alguien que escucha eso desde fuera dice, qué loco. O sea, qué frase más tonta y fuera de sentido. Pero alguien que está crecido, metido en eso, es un argot natural. Y solo los que estamos ahí metidos, que llevamos 24/7 eso en la cabeza, podemos entender esas cosas. Pero claro, te está marcando que en un futuro, sea lo que sea que pase, tú vas a ser lo que esa frase te ha dicho, porque por amor tú le has hecho caso. Y al amor vincula. Y a la vinculación tú le das fidelidad a la creencia, a la persona, lo que sea. Ahí está la manipulación espiritual, si queremos hablar de ella. Esa es una parte. Ajá. Y entonces, ¿cómo llegaste a León? Entonces, a León, yo aproximadamente, para situarme, a los 15 años, 15 o 16 años, a mí me hicieron jefa de mi casa, en Reus. Entonces yo tuve que hacerme cargo pues, de esas logísticas, de esas reuniones, de que la gente se entendiera, de hacer las paces, de llevar grupo. Entonces lo hice yo con 15 y 16 años. ¿Cómo lo conseguí? Porque yo me acerqué a un nivel de líder muy personal. Tan personal que llegué a tener una relación íntima con él. Entonces estamos hablando que era un señor que tendría pues, unos 50, 45, 50 años, cuando yo tendría 14, 15. Y él es el que, de alguna manera, sabía perfectamente que mi padre y mi madre no eran figuras pues, que estuvieran ahí como deberían estar. Y él aprovechó ese filón. Aprovechó toda mi rencor, mi rabia, mi dolor no gestionado, que él mismo había creado años para cogerme y decirme, no, yo te voy a dar la solución porque gracias a que tú me comunicas todo lo que pasa en tu casa, yo voy a poder poner solución. Entonces esa maquiavelidad de situación llevó a que yo me ascendieran a ese nivel. Sacaran a la líder de mi grupo, que tanto maltratado me había hecho a mí, y me pusieron a mí. Ese juego de poder y entre mujeres se vivió de forma muy violenta. Entonces, a mí me subió el ego, porque con 14 años te crees que eres alguien que no eres. Porque dentro del grupo podía ser alguien, pero en la sociedad yo no era nadie, era una niña sin habilidades. Pero allí, gracias a ese movimiento estratégico, a mí me bajaron las violencias, bajaron los abusos, bajaron muchos maltratos. Entonces yo ese movimiento estratégico lo hice pensando en salvarme a mí. Pero sabía yo que iba a hacer daño a mucha gente. ¿Qué pasó? Eso tuvo que pagar un precio.
porque yo me fui acercando a él de una forma personal e íntima. Eso llegó a que tuviéramos una relación incluso sexual, incluso íntima, en la cual yo ya no sabía lo que estaba bien, lo que no estaba bien. En ese momento, él aprovechó eso, vivimos unas experiencias sexuales, de las cuales, pues, a día de hoy sé que es un abuso y era una manipulación, pero en aquel momento yo no lo vivía así. Entonces, claro, yo me sentía una privilegiada, pero también era consciente que yo era una de muchas, que él estaba con muchas. Yo no era el principal de nada, pero aceptaba ser una de muchas. Ya ves. Porque allí ser alguien que esté cerca de él era como cerca de la sabiduría. Entonces, claro, eso hay que entenderlo en su contexto. Hombre, claro. Por eso yo paro mucho en Sí, esto sí, para que sí. no se malinterprete. O sea, esto es algo muy medido por alguien mucho más adulto que yo y que llegó a unas conclusiones que yo no fui consciente hasta años después de todo esto. Entonces, él haciendo este movimiento me tuvo de su mano, de su lado, yo era una fiel de él. Y cuando hubo el momento me dijo, ahora, coges y destruyes tu grupo. Porque en tu grupo ya no hay nada que salvar. Porque obviamente había tantas peleas, tantos problemas y demás, que él decidió indicarme eso. Y dije, ¿cómo hago yo esto? Dice, no te preocupes. Tú todo el dolor que tienes, todo el rencor, toda la rabia, todo lo que te han hecho, utilízalo. Entonces él cogió eso, ¡fum! Y entonces aprovechó mi inocencia y mi vulnerabilidad y yo pues saqué todo, la rabia, todo el veneno que pudiera tener dentro y yo rompí el grupo. Con lo que eso conlleva, porque tú puedes romper algo, una estructura social si quieres, pero claro, estaba mi linaje ahí, está mi padre, mi madre, mi abuela. Entonces yo estaba rompiendo con mi propio linaje y él me estaba poniendo a prueba hasta qué punto yo iba capaz de hacer eso. Y como lo hice, según él, súper bien, pues claro, ascendí. Pero claro, tuve que hacer eso con mi propia familia y eso genera una disonancia cognitiva. Genera un problema muy, muy heavy de que estás yendo en contra de tus padres como si tú fueras mejor que tus padres. Y eso psicológicamente es muy tóxico, porque te está poniendo en una posición que te va a traer problemas en un futuro. Porque tú siempre tienes que ser hijo de tus padres, no puedes ser superior a tus padres, porque la gente que trabaja en psicología sabe perfectamente que eso tiene que tener un equilibrio. No puedes ponerte por encima de tus padres, por muy mal que lo hayan hecho. Tiene una lógica y un porqué, ¿no? Entonces él utilizó toda esa maquiabilidad psicológica para llevarme a ese punto. A los 16 años me dice, como ya tu grupo se ha destruido, te planteo que vayas al grupo de León. El grupo de León era otro grupo con una mujer, su hijo, su marido y, si no recuerdo mal, 2 hombres y 3 chicas. Y ahí, pues bueno, en un pueblo que se llama Villaquilambre, a unos kilómetros a las afueras de León. Entonces, bueno, yo les dije que sí, pero a una condición, le puse. Yo voy a ir fuera, voy a ir a ese grupo, me voy a integrar porque posiblemente pueda trabajar en vuestras empresas, pero me tenéis que dejar acabar la ESO, porque yo no había acabado ni la ESO debido a que había estado en toda esa movida. Él aceptó. Y en ese momento fue cuando yo conseguí que me apuntaran en el último curso de la ESO, en el Ordoño II de León, es un instituto que hay allí en la capital, y yo pude acabar la ESO allí. Pero se necesitaban unos papeles porque yo era menor. Entonces mis padres, porque yo les infundé esa necesidad, firmaron unos papeles para dar mi tutoría a la mujer del grupo. Entonces me vendieron. No sé si hubo un momento económico o no, o simplemente fue papeleo, no lo recuerdo porque tengo ya ciertas lagunas con ello. Pero gracias a que pasaron mi tutoría o mi tutora legal a esta mujer, me pudo ya apuntar al instituto en cuestión y tener todo bajo su control. ¿Qué pasó? En ese momento, cuando yo llego a León, todo en principio, todo muy... Exacto, estoy leyendo el chat también. Perfecto. Esto nos da paralelismos, nos enseña para muchos otros casos, como el de Paloma y Josué y como el de la secta de yoga, para ver cuándo es realmente una secta y cuándo no es una secta. Cuando es un grupo delictivo de venta de personas o de venta de drogas o de que se opacan o se justifican hacia afuera como si fueran una secta. Es que es distinto. Muchas sectas que han dicho que han cerrado no son sectas. Son grupos delictivos que venden drogas, venden personas y nada tienen que ver con la secta, aunque se camuflen dentro de ellas. Una secta no vende personas, una secta no vende drogas. La secta vive por y para la espiritualidad y para el líder, como está comentando ella. Y son conscientes cuando se les explica que han sido abusados o les cuesta, como por ejemplo el chico este que hemos visto al principio, ¿vale? Entonces estamos viendo eso y estamos viendo cómo puede funcionar, como bien dice Ernesto, otros casos que podamos ver que tengan connotaciones, aunque no sean sectas, connotaciones, vamos a decir, religiosas. Es importante aprender. Y de cada caso tenemos que aprender. Para cuando nos venga otro nuevo, poder pedir esa justicia de verdad, sabiendo desde dónde hablamos y hacia dónde miramos. Es brutal. Vamos a seguir también, porque está en juicio, en estos momentos, están en el tercer día de juicio, todo lo que salga y aprender todo lo que sea necesario para poder
llegar. Lo que sí que es una pena es que, como estáis escuchando, hay menores de edad todavía y por lo tanto la causa no es abierta hasta que todos no cumplan la mayoría de edad y no vamos a poder tener toda la documentación y toda la data por ahí, por ese sentido, ¿no? En este caso. Porque hay muchas personas que nacieron como esta chica ya sí es mayor de edad, pero sigue habiendo muchos que son menores de edad nacidos dentro de la secta y por lo tanto la causa no va a ser pública, más que lo que la Fiscalía, en este caso, nos deje dar, ¿no? O la información que la da a través de Agencia F y es la que se publica o damos la información todos los demás medios, ¿vale? Vamos a continuar, como veis, no solo nos informamos de lo ocurrido, sino que aprendemos un montón. Bien, todo muy amoroso, me conocían desde que nací, o sea, es que eran personas que me vieron, como quien dice, nacer, crecer, ¿no? En ese momento, la mujer, que era la jefa de mi casa, me llama y me dice, tienes que pasar esta noche por mi habitación. Y yo no entendía, pero con la confianza que el tiempo me había dado, pues accedí. Y en esa habitación pues pasó lo que es una violación por parte de una mujer. Entonces, no me gustaría tampoco entrar en detalles porque no creo que sea lo importante, pero sí es cierto que la violación por una mujer es muy diferente a la violación que te puede hacer un hombre. Por ejemplo, una mujer puede hacerte creer que es normal sentir lo que sientes, cuando no es normal sentir placer en un ámbito del cual tú no quieres decidir sentir esa emoción. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Lo voy a explicar un poquito más extensamente. Porque querían traumarme, que yo me quedara bloqueada y pensando por qué, para qué pasó eso. Y no pensar en nada más, ni en salir, ni en huir, ni en buscar ayuda. ¿Por qué sé esto? Porque al día siguiente, cuando acabó esta experiencia, muy desagradable, porque yo la recuerdo así, ella me cogió de la mano en el pasillo de la casa, que convivíamos juntos, y me dijo, lo que ha pasado esta noche nunca más va a volver a pasar. ¿Ha quedado claro? Y dije, sí, nunca más. Ahí entendí que no había hecho ese acto por placer de ella o porque le gustara experimentar nada, sino era un acto medido y controlado por alguien superior para que llegara a ese estado. Y tuve que aguantar un año en esa casa porque ahí estaba iniciando en septiembre el curso y empezar a convivir con toda esa historia en mis espaldas, sin poder hablarlo con nadie. Entonces, que esa secta fue cómplice de esa violación. Sí. Sí, sí, era parte de... Pero yo no era una especial, eso era una práctica normal. O sea, esta mujer, como se suele decir, se pasaba por la piedra a las mujeres que ella consideraba. Ahora no sé si lo hacía con otras por placer, conmigo obviamente supe que no lo hizo nunca por placer, pero yo no fui la única. Entonces es una situación que a mí me choca más porque ella era madre, o sea, yo convivía con su hijo. Su hijo en aquel momento tenía 12, 13 años, yo tenía 16. Entonces, claro, ahí había una movida importante de que estaban todos fuera de sí y con tal de elevar energía sexual, hacer rituales, o sea, utilizaban todo el esoterismo que tenían en mano para ponerlo a práctica. Totalmente. Bueno, y entonces, ahí es donde tuvo relación lo que estábamos hablando antes del papel higiénico, exacto. ¿no? Yo en ese año lo pasé muy, muy mal. Aún así, ese año fue pasándose, pero al final de junio encontré una psicóloga que nos hizo como una especie de clase de orientación. En esa clase de orientación nos hizo escribir 3 círculos, uno pequeño, uno mediano y uno mayor, y que pusiéramos las 3 personas más importantes de nuestra vida. Yo en mi inconsciencia pues puse a quien yo consideraba y esta mujer me sacó de la clase y me dijo, Alba, ¿tú no ves un problema aquí? Yo miraba el círculo, los 3 círculos y digo, no veo ninguno. Pues el problema principal es que tú no estás en ninguno de ellos. Y si tú no estás en ninguno de esos círculos, tu vida te la dominarán otros. Y de repente, ¡fum!, cayó mi velo. Hostia. Cayó mi velo, tenía 17 años, abajo me esperaba un coche para meterme en casa porque obviamente no me dejaban relacionarme con nadie. El curso había acabado, yo no sabía si iba a volver a ver la luz del sol, literalmente, porque claro, era meterme en un pueblo que allí no es incomunicado. Y en ese momento, las cosas de la vida, yo no probé todo y tuve que estar todo el verano repasando para poderme presentar a los exámenes de septiembre. Entonces fue como una segunda salida de ello. Esos veranos cuando yo empecé con la ansiedad muy, muy fuerte y a comer papel higiénico. Porque yo no aguantaba, yo no quería estar allí. Pero yo no aguantaba estar allí y tenía que aprobar porque digo, si me marcho de aquí, no tengo ni información, ni tengo nada, o sea, ¿quién me va a querer contratar? ¿Cómo voy a ganar dinero? En fin, tenía un problema psicológico importante, ¿no? En ese proceso, en ese mismo verano, yo les dije que quería marcharme. Y ellos, en este caso la mujer, la líder, que es la que se ocupaba de esto, que de ninguna manera tú te vas a marchar de aquí. Entonces me cerraron. Literalmente me encerraron. Entonces empezaron primero con lo que es el machaque emocional. Tú no sabes nada sin el grupo, tú no vas a conseguir ganarte las lentejas, tú no eres nadie sin nosotros, ¿dónde te crees que vas? Te crees que sabes mucho pero tú no sabes nada. Y haciéndome mostrar toda la superioridad que ellos tenían, o en este caso ella tenía, respecto a mí, que yo acababa de salir del huevo. Que me habían hecho creer que era alguien que no era, porque es cierto, dentro del grupo, en esa estructura, podía ser alguien, pero fuera de la sociedad yo no era nadie. O sea, a mí no me iba a hacer caso ni el tato, como se suele decir. Entonces me vi acorralada. Enseguida cogí, llamé al líder, que había yo tenido tan buena relación íntima, personal y demás, y le dije, oye, yo me quiero marchar de aquí, yo no quiero seguir más aquí. Y la frase fue, te vas a arrepentir toda la vida de habernos dejado. En ese momento fue una apuesta por mí a todo o nada. A todo o nada, es decir, el mundo está loco, pero más loco no puede estar fuera.
O sea, me negaban tanto la sociedad, me negaban tanto el mundo exterior, que digo, pues mira, es que peor que esto yo no sé ya qué puedo encontrar. Total. Peor que esto yo prefiero encontrarme en el mundo que no esto, ¿no? Al menos tengo otros países, hay otras... Pero bueno, fue todo un proceso. Ahí tuve que hacer un plan para huir, que si quieres lo desarrollamos. Sí, cuéntanoslo. Sí, el plan para huir es que yo les hice creer que yo me iba a quedar. Les hice creer que... Es que perdona, sí. por eso te digo que tienes que, creo, orgullosa de ti, porque con... Bueno, aquí vamos a ver cómo realmente se escapó ella. Porque en el caso de ella se escapó. En los otros casos que hemos escuchado, donde estamos en juicio, aunque ella también ha declarado, ella se presentó a declarar voluntariamente, porque ella ya se había escapado de la secta, pero los anteriores que hemos escuchado, los que os he leído, no se escaparon, o sea, fue al desarticular la secta en 2022 cuando pudieron salir. Pero ahora, ¿veis la diferencia de lo que cuenta el señor Salun a lo que es la realidad? Ahí, eso es una verdadera secta. Las sectas no es la importancia que tienen, siempre es la espiritualidad y la doctrina que le da su líder, no el abuso para venta hacia afuera, como dice él, no el dinero en sí, no el tal. El dinero en sí lo usan para autoabastecerse, como veis, no por ganancia, tal. O sea, es súper distinto. Ahora vais a ver cómo ella se escapó. Y también vemos el paralelismo, como estabais poniendo en el chat, de todo lo que estamos viendo, de la forma de actuar que tiene Omar y de la forma que tuvo de vivir Paloma. Y vemos bastante paralelismo, que aunque en el tema de Omar no es una secta como tal, no tiene esa fuerza, pero sí Omar tiene en la cabeza esa forma de pensar que ella está, o que ella ha expuesto cuando habla de sus padres, y cómo lo vivía ella, que ha sido, en otras ocasiones, no en boca, por desgracia, de Paloma, pero sí de gente que ha declarado en la causa, cómo básicamente cuentan un paralelismo a lo que ella está diciendo. Esto en estos momentos está en juicio aquí en España. Estamos en tercer día de juicio de esta causa. Interesante, ¿verdad? Y doloroso a la vez. Habiendo nacido ahí, autoestima anulada, pensamiento anulado, en el fondo tenías un pensamiento crítico y una toma de decisiones y digno de valoración, ¿eh? Sí, eso, mira, me gustaría comentártelo, hacer un Kit Kat entre la historia, porque mi obsesión era no perder la cordura en todos estos años. Desde que yo era niña, desde los 7 años, 6, 7 años que empecé a ser consciente que estaba rodeada de gente que no me querían, ni iban a hacer nada por mí, ni me iban a salvar, ni les importaba mi felicidad ni mi vida. O sea, era como, bueno, te hemos traído este mundo y arrea, porque era básicamente lo que había, ¿no? Yo sentí que lo único que me podía salvar era tener la cabeza en coherencia. O sea, o era coherente o es que me iba, o sea, me mataba. O sea, me mataba literalmente. De ahí fue mi primer intento de suicidio con 7 años, ¿no? Que decidí una noche levantarme y querer clavarme unas tijeras en el estómago, porque yo decía, ¿para qué voy a vivir? ¿Para qué? Si aquí a nadie le interesa, ¿yo para qué he venido a este mundo, no? Si todo el mundo está con sus enajenaciones, con sus movidas, con sus seres tridimensionales, si quieres hablar, pero al día a día hay que comer, hay que relacionarse, o sea, era muy duro. Pues aprovechando este Kit Kat, ahora vamos a seguir hablando de esa huida, pero yo ya quiero darte lo que tengo en esa caja para ti. Vale. Uy. Ábrela, toda tuya. Gracias. ¡Uy! Estabas hablando de ella, ¿no? ¡Uy! Madre mía, va. ¡Ay, ay, ay! Pues sí, esa es la Alba que tenía yo unos 4 añitos, 3, 4 años. Ay, madre mía lo que ha pasado, la chiquilla. Pero está muy contenta. Está muy contenta de no haber tirado la toalla y de haber apostado por ella. A pesar de no ver nada y de que a nadie le importara que existiera en este mundo. Ahora la ves y lo que hablábamos, ¿estás orgullosa? Sí, pero no se merecía todo eso. No se merecía sufrir de forma gratuita. Gracias. Nada. No se merecía sufrir de forma gratuita porque eso nunca es cuestionable. Por mucha teoría, por mucha explicación psicológica que le podemos dar a la historia, ¿no? Ningún niño necesita sufrir para aprender. Ni siquiera los adultos. Nadie que sufra, nadie que se sienta violentado va a aprender nada. Total. Ahora soy madre y he podido aprender a sostener a mi niña pequeña. Y ahora entiendo que la infancia es justamente el lugar donde se puede crear un mundo mejor. Y eso es con lo que yo me creo dentro, ¿no? Ella es la que me acompaña donde sea que vaya
la que me hace hoy estar delante de un micrófono con las herramientas adecuadas para que el mundo lo entienda, porque esta niña no tenía herramientas. Necesitaba una madre como la que soy a día de hoy para poder desarrollar esto con calma, equilibrio y sin ninguna pizca de oscuridad ni dolor detrás. Totalmente. He querido hacer este kick porque hablabas de esa niña, quería darte un chute de energía para seguir con la entrevista, hablar también de cómo fue ese proceso tan doloroso de la vida. Vamos a hablar también de esa gestión emocional y del aprendizaje de toda esta situación, al final también de la entrevista. Pero volviendo a cómo esa niña fue capaz de decir basta y salir de ahí, ¿cómo fue ese momento? Eso fueron muchísimos años. Muchos años, y lo llamo siempre como un trabajo de hormiga. Es aceptar que la vida no está para hacerte el camino fácil, está para que sepas jugar las cartas que te han tocado. Y eso es importante tenerlo claro. Porque la vida no es justa. Es en la mayor parte de veces injusta. Muy injusta. Muy injusta. Entonces, cuando tenemos esa injusticia, es porque percibimos que el mundo no está siendo como nosotros creemos que merecemos. Y para salir de ese bloqueo hay que poner mentalidad estratégica, que es lo que yo hice con 7 años. Es aceptar, primero, la realidad dura que existe. No te quieren tus padres, nadie te va a salvar, no le importas a nadie, tu vida es tuya. Tú decides si mueres o tiras adelante. Cuando tú primero aceptas, empiezas a ver las soluciones. De muy a poco a poco. Tienes que poner el foco en ti y que tu vínculo contigo mismo sea lo más importante. Por eso yo salí adelante, porque yo era tan rebelde que yo me oponía a todo el mundo que fuera externo a mí. Yo me creé en ese camino un ego enorme. Claro. Que en ese ego me salvó. Ese ego dentro tenía su lógica. Ese ego en el cual yo mimé conmigo funcionaba perfectamente. Me volví la número 1 narcisista que pueda existir. Porque gracias a eso yo me mantenía coherente. Y algo que a partir de la adultez no hace bien, en la infancia a mí me hizo bien. Por eso todo hay que ponerlo en contexto. En contexto, efectivamente. Entonces yo me volví narcisista, egocéntrica, solo miraba para mí, hablaba con las personas con un principio claro de obtener algo, nunca quería nada de nadie si no fuera algo que me fuera a beneficiar, e iba con mentalidad estrategia. ¿Por qué sabía esa mentalidad? ¿De dónde la había aprendido? De ellos. Lo que ellos hacían conmigo, yo le daba la vuelta y lo utilizaba para ellos. Entonces, lo que hacía simplemente era espejear lo que ellos hacían. A ellos les funcionaba, pero eran adultos. Digo, pues yo tengo que hacer lo mismo. Pero claro, sin ser consciente de lo que significaba ser una narcisista o ser una egocéntrica o ser todo ello, ¿no? Ese camino fue muy bien hasta que llegué al punto de salir. Cuando yo, como comentaba antes, conseguí hacerles creer que yo estaba arrepentidísima, que yo no iba a volver a pensar en salir, en irme, que es verdad, con todo lo que me habéis dado aquí, con todo lo que me habéis dado, yo cómo se me ocurre a mí volar. Entonces, en un momento dado, aproveché una oportunidad que la vida me dio, que mi madre había viajado a un médico en Gijón, que era un médico de confianza de ellos, que iban habitualmente. Entonces, ella justo bajaba con el tren y pasaba por León un fin de semana. Entonces, yo les hice ver que yo necesitaba ir con mi madre ese fin de semana. Necesitaba, pues, que ella estuviera bien, y si ella estuviera bien, pues yo volvería con ellos y aquí todo paz. Ellos entendieron que era lo mejor soltar un poco la cuerda porque estaba todo muy tenso. Entonces, aceptaron y me llevaron a la estación de tren y yo subí en ese tren. Gracias a que yo subí en ese tren, yo pude escapar. Y yo lo que hice fue cogerle la mano de mi madre y le dije, nunca jamás me vuelvas a soltar tu mano. Mi madre me miraba como diciendo, ¿qué me estás contando? Porque ella no entendía nada. Ella confiaba ciegamente, ella pensaba que, bueno, todos somos humanos, nos equivocamos, ese tipo de cosas, ¿no? No, ahí había maldad. Pero maldad no de un día, ni de 2, ni un año. Maldad de 20 años detrás. Entonces, llegar a casa, en este caso, llegar a Reus, explicarle todo lo que había vivido, todo lo que había... O sea, poderlo expresar. Porque yo hasta ese momento yo me creía ser un ser superior. Y bajar a mi humildad, bajar a ese estado en el cual te derrumbas y dices, no, mira, esta es la realidad. Y encontré una madre que no tenía habilidades para sostenerme. Encontré una madre que no sabía qué hacer. Encontré un padre y una madre que me dijeron, nunca hables de esto con nadie porque nadie va a venirnos a ayudar ni queremos que esto se sepa. Yo entré con un estado como, vale, tampoco les interesa ahora. O sea, les estoy contando la verdad, los abusos, quién es fulanito, quién es menganito, qué ha pasado, y tampoco les va a interesar. Porque no es que no les interesara, es que no tenían herramientas para poder sostener eso. Ni ellos mismos podían aceptar como padres que habían permitido toda esa barbaridad durante años. Por miedo a ellos mismos, o sea, había mucho ahí en juego, ¿no? Entonces yo empecé mi camino personal de buscar información sobre lo que yo había pasado, porque yo no sabía lo que significaba una secta. Y ahí empezó Internet, gracias a Dios, empecé a ir a un ciber y a buscar información de qué era eso, porque yo salí con 17 años, en octubre del 2004 salí yo. Y en 18, los cumpleaños que tuve en diciembre, que yo soy de diciembre... Sí, porque los cumpleaños los celebrabais, ¿no? O, Sí, no, sí. o sí celebrabais, Sí, pero sí. no te permitían ir al cumpleaños de otros. Vale. Exacto, bueno, no había vida social, entonces Claro. todo era ahí dentro, ¿no? Y yo cumplí los 18 años, me acuerdo, con una tarta de limón con mi madre enfrente y yo llorando y pidiendo como deseo ser libre.
que ya lo había hecho, ya lo había conseguido, pero claro, yo había salido en octubre del 2004 y mi cumpleaños de 18 años fue en diciembre, sola, absolutamente sola, mi madre delante, con una tarta de limón, las dos llorando, y bueno, pues ahora aprender a vivir. Porque tu madre sí salió entonces contigo. Salió después de que yo dijera lo que había pasado y desde que yo en ese viaje dijera, no me vuelvas a soltar, salió a partir de ese momento. ¿Y tu padre sí que se quedó dentro? No, mi padre un año antes había salido. También. Sí, un año antes había salido porque, bueno, había esas dificultades. Cuando yo rompí el grupo, se generaron muchos problemas en casa y entre uno de ellos es el conflicto con mi padre. O sea, mi relación con mi padre nunca ha sido fluida, nunca ha sido, vamos a llamarlo así, equilibrada en ningún ámbito. Lo hemos intentado por ambas partes, yo pienso, tanto él como la mía, pero no hemos llegado a ningún buen puerto, considero yo. Entonces ahora, bueno, él vive en otro país y hay una comunicación pues cordial. Él sabe que es abuelo, aunque no conocía a sus nietas, ni mucho menos, pero poco más. No hay más que esa relación que yo he tenido que crear para poder seguir con una historia, ¿no? Porque es importante no estar a mal con tu linaje, no estar a mal con tus antepasados, porque eso te proyecta un futuro negativo. Y eso es importante aprenderlo con el tiempo. Ya. ¿Y con tu madre? Con mi madre la relación es un poquito más fluida, no del todo, pero un poquito más. Y intento pues tener una relación adulta, porque eso también ha pasado por un proceso y yo ahora veo a mi madre no como mi madre, sino como una persona adulta que ha vivido su vida, toma sus decisiones y ahí tiene sus consecuencias. Pero que bueno, que como personas humanas estamos para lo que nos necesitemos, ¿no? Totalmente. Bueno, ¿y cómo fue conectar con el mundo? Conectar con el mundo es para un podcast. Nunca mejor dicho, ¿no? Conectar con el mundo para mí fue una literalmente bajada a la Tierra. Es como si me hubieran sacado un planeta y de repente me ponen en otro. Con un extraterrestre, pues que de película, igual, ¿no? Aprender a socializar, aprender los códigos de la gente. Luego, cada región, cada cultura tiene su forma. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, en León, aunque sea en España, que en Cataluña. No es lo mismo en la Comunidad Valenciana que aquí en Andalucía. Entonces, hay que también tener ese tipo de sensibilidad a la hora de comunicar, de saber ver que todo eso se aprende justo durante la infancia y la adolescencia. Aprender a perdonar, aprender a ceder. Yo no tenía ni idea ni de perdonar ni de ceder. Y yo seguía con mi modelo narcisista de la vida. Yo iba que me comía el mundo, yo iba que yo sabía mucho, yo iba de todo. Y la vida pues me enseñó que yo no sabía nada. Y entonces, bueno, pues ahí viví varias circunstancias, entre ellas, pues bueno, me junté con una pareja que acabó pues metiéndome en una hipoteca, que a día de hoy pues arrastro, entre otras dificultades económicas, y me metía en trabajos que no podía durar porque emocionalmente yo no sabía sostener el estrés de un lugar de trabajo. No porque no supiera sostenerlo, sino porque no tenía las habilidades para entender, a poner límites, decir sí, decir no, porque yo no sabía ni siquiera conocer los míos propios. Entonces había un camino bastante complicado, pero había que comer, había que trabajar, había que desarrollarse. Aún así, pues hice mi formación de comercio y marketing, hice varios cursos, estuve trabajando muchos años en diferentes lugares, en Corte Inglés, Cruz Roja, en fin, en varios organismos, pero siempre con ese sentido de que, bueno, tengo que trabajar por comer, pero no porque me apasione. O sea, era porque no conocía ni encontraba ningún otro lugar. Pero en ese proceso viví lo que llamaríamos anorexia nerviosa. Estuve 4 años, diagnosticada con anorexia nerviosa. Dejé de comer por la cantidad de nervios que tenía. Eso adelgacé mucho. Y estuve ingresada o seguida por el Hospital San Juan de Tarragona desde los 20 años aproximadamente hasta los 24. Y ahí en ese proceso me enseñaron a comer, me enseñaron gestión emocional, me enseñaron que lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y todo eso a mí me dio estructura porque lo que me faltaba a mí era educación. Claro. Y eso lo estaba yo acarreando. Mismamente mi madre iba conmigo a todos lados, los médicos, y tenía muy buena voluntad. Pero mi madre, igual que tenía buena voluntad, no era consciente de la herida tan grande que había creado. Entonces yo no soportaba la relación con ella. Y había mucho conflicto ahí que trabajar. Busqué una psicóloga. Después de pasar por varias que no comprendían mi situación y en muchos casos me llegaron a decir, es que me supera tu historia, porque es lógico. Yo veía a una psicóloga y ya sabía si este sí, si este no, porque los analizaba mejor que ellos a ellos mismos. Llegaba a un punto, ¿no? O sea, podía perfectamente ver quién tenía capacidades y no. Después de buscar mucha gente, encontré a una que con ella empecé a trabajar la terapia EMDR, que es la terapia que a mí mejor me ha ido y que puedo recomendar incluso pues, para gente que tenga trastorno de estrés postraumático, ¿vale? Porque yo padezco de 2 trastornos. El primero, el trastorno de estrés postraumático, y luego el trastorno de estrés postraumático complejo. Que eso es la siguiente fase cuando se complica. Porque hablamos de estos tecnicismos porque una cosa es cuando tú has vivido estrés durante un periodo largo de tiempo y lo asumes como normal, y luego cuando pasa a complejo significa que ya es parte de tu personalidad y tú no lo identificas. Porque ha creado tu personalidad. Entonces, la gente que tenemos o hemos tenido rasgos narcisistas, partimos de esas bases que tenemos que ser muy conscientes para que no se nos disparen. Porque si no, pueden jugar en contra de nosotros. Ya ve. Entonces, claro, todo eso es un trabajo terapéutico de años. Estamos hablando que yo hace 20 años he salido, he pasado por múltiples terapeutas, por múltiples terapias, por muchos tipos incluso de medicación también he estado. Y obviamente yo, desde mi experiencia, pienso que todas las fases son importantes. Pero lo más importante es responsabilizarse de su propia herida. Es que es lo que comenta, además, nacer dentro de un grupo es que te anularon todas las habilidades que puede tener cualquier ser humano desde el inicio, ¿no? No te anulan, te crean una personalidad que no eres. Bueno, efectivamente. Porque no te pueden anular algo que no eres. Efectivamente. Entonces, a mí me crearon una personalidad como a propósito. Mi desafío fue aprender quién era yo. Porque es que yo no sabía quién era yo. Yo pensaba que era esa Alba. Y descubrir que no soy esa Alba, eso ha sido dolorosísimo. ¿Lo más difícil fue eso? Sí. A mí lo que más me ha hecho hacer las paces en todo este proceso, y lo voy a decir con la mano en el corazón, ha sido mis 10 años de matrimonio.
porque la vida, Dios, lo que quiera cada uno pensar, me llegó a un punto donde yo decidí viajar a Suiza. Y en ese verano yo conocí a mi marido. Y mi marido es la persona que no tiene nada que ver conmigo. Pero nada. Él es una persona muy terrenal, muy de lógica, trabajador. Él piensa que la vida es 2 más 2 son 4. No le hables de nada espiritual porque no quiere ni saberlo. No puedo decir casi ateo, diría yo. Casi ateo. Pero él tiene claro una cosa, que el amor está por encima de todo. Y yo eso no lo había conocido jamás. Yo, ¿qué es eso de que el amor está por encima de todo? Que tú puedes tener dificultades, diferencias con quien tú quieras, pero es que el amor está por encima de esas dificultades o esas diferencias. Y hay que buscar maneras de entenderse. Yo ese concepto, yo lo he tenido que vivir por primera vez hace 10 años. Yo no sabía que alguien me iba a perdonar. Y que aunque yo me portara de la peor forma posible, hiciera lo peor, él me iba a decir, yo estoy aquí porque yo así lo he decidido. No porque tú quieras, sino porque yo he tomado la decisión de estar a tu lado. Y a mí eso me explotó. ¡Pum! Que alguien decida estar a tu lado aunque tú te portes fatal, aunque tú hagas un desbarre, aunque tú no sepas ni dónde pones el pie derecho. Eso a mí me dijo, ¿qué es el amor incondicional? Eso. Porque el amor incondicional no depende de lo que el otro haga, sino de lo que tú decides hacer con la situación. Él se casó conmigo porque fue una decisión, no por amor, sino porque decidió amarme. Y cuando estás en un matrimonio, tú decides amar, no decides sentir mariposas. Entonces es muy importante que cuando nos vinculamos con una persona, las mariposas es peligroso sentirlas. Porque no te está dando que ese es el camino. Te está generando que la persona que te gusta o la persona o los vínculos que te atraen solo están reflejando tus propios traumas. Por eso te atrae esa persona y no otra. Entonces cuando tú estás en estado de enamoramiento, no estás en un estado de conciencia. Estás en un estado de enajenación mental. El amor viene detrás de esas mariposas, cuando tú empiezas a creer desde la conciencia y desde la realidad de lo que hay. ¿Y cómo fue o qué crees que fue lo que más te llamó la atención del mundo exterior? De cómo vivía la sociedad. Algo que en concreto nosotros lo vemos como normal, claro, y tú en ese momento te llamase la atención. Son muchas cosas. En ese momento me estoy poniendo tipo extraterrestre, ¿sabes? Analizando la humanidad. La cantidad de personas que creen en que el mundo es bueno. La cantidad de personas que creen en la bondad. Me llamó la atención eso. Cuando yo salí del grupo, ver que existe gente que... Sabemos que el mal existe, sabemos que los crímenes, que las historias desgarradoras existen, pero hay muchísima gente que cree en la bondad. Y yo cuando conocí a personas que me hablaban desde que sí, que tienes que creer en los demás, que no hay gente tan mala, y yo era como, ¿pero en qué mundo hemos vivido? Porque yo vengo del mismísimo infierno. Y me encuentro gente que cree en la bondad, y esa gente son los que a mí me han sanado. Porque tengo un recuerdo personal con una vecina mía, a mi vecina suiza, que siempre la voy a llevar en mi corazón. Ella me enseñó que las relaciones se crean de poquito a poquito, con el tiempo y en el tiempo. Es muy importante eso, porque cuando tú te llevas muy bien con alguien de repente, no significa que esa relación tenga una larga trayectoria. Es que has tenido un impulso de conocer o de intereses mutuos y demás, pero el tiempo, que es la vida calmada, lenta, aburrida, como diríamos hoy, es la que te permite identificar quién sí y quién no. Y para eso tienes que aprender a sostener tu propia incomodidad y tener a gente al lado que acepten tu incomodidad. Claro, yo todo eso lo he conocido a mis 35 años. Iba un poquito tarde, ¿no? Entonces todo ese proceso ahora me ha permitido que yo me ponga delante de un micrófono y yo pueda hablar sin miedo a que haya gente mala al otro lado. Porque ya no depende de lo que el otro piense o diga o opine. Depende de mi coherencia y de lo que yo tengo dentro de mí para dar. Entonces toda esta gestión emocional me la han ayudado muchos, obviamente, terapeutas, pero también mucha gente de a pie. Gente buena. Y cuando digo buena no es que sean tontos. Gente que trabajan en la bondad, pero saben que la bondad viene con una estrategia detrás. No hay que ser bueno o tonto, no, hay que ser bueno e inteligente. Efectivamente. Y eso es lo que yo veo en la sociedad a día de hoy, que falta un poquito. Totalmente. Sales de esa situación, te encuentras con el mundo exterior y en un momento decides comenzar a verbalizar todo lo que ha ocurrido, ¿no? ¿Llegaste a pensar de que nadie te iba a creer? Sí. Básicamente nunca supe que al mundo le pudiera interesar mi historia. Nunca supe ni pensé que tendría habilidad para ponerme delante de un micrófono, que luego resultó que sí. Comunican muy bien, ¿eh? Comunican muy bien. Pero para mí lo más extraño es que yo siempre he visto que tengo una capacidad de comunicar porque he aprendido a comunicarme conmigo misma. Cuando yo he podido entenderme a mí misma, he podido expresar esa claridad que tengo dentro de mi corazón al mundo. Pero cuando no estoy clara conmigo, no puedo comunicar. Entonces es muy importante los espacios de silencio, de equilibrio, de que la vida no vaya muy rápido. Intentar esa vida low, que llaman ahora, ¿no? Porque eso es lo que me está ayudando pues, a integrarme, ¿no? Para mí, cuando he salido en medios para explicar mi historia, siempre he querido que sea una historia que tenga propósito, que tenga un fin positivo, porque de esta historia de drama se puede sacar mucho, pero no quiero enfocarlo mi vida a ello. Efectivamente, hay una transformación. Exacto. ¿Y qué es eso de que el dolor no nos limita y no nos tiene por qué definir? Muy bien, gracias. Gracias por sacar esto, porque el dolor, mi historia puede ser peculiar a nivel de trauma, pero hay mucha gente con muchas historias peculiares y con muchos traumas que no pueden ni siquiera verbalizar, ¿no? Entonces no se trata tanto de la historia que nos ha tocado, sino de que la transformemos en algo positivo, porque si nos ha tocado es porque a mucha gente también le ha tocado.
nada es casual en esta vida, ¿no? Y sacando que yo ahora mismo esté preparada con mis 38 años a hablar al mundo, no es casualidad, es porque hay mucha gente que ha vivido cosas similares en las que se van a sentir identificados. Y mi historia es partiendo de una secta, algo muy peculiar, muy a lo mejor sí podemos decir minoritario, pero hay muchísima gente que vive historias parecidas, en familias, en grupos espirituales que están hablando de crecimiento personal, en mentorías que creen que todo es cuestión de mentalidad. No, en la vida no todo es cuestión de mentalidad. Antes que la mente, escucha tu corazón y darte cuenta que somos niños en cuerpos de adultos. Total. Y ese es un poco el proceso que estoy haciendo. Me encanta, Gracias. la verdad, me encanta cómo lo has gestionado, cómo ha sido la capacidad, ¿no? Esa capacidad que has tenido de no solo salir, como te dije, que para mí es bastante importante habiendo nacido ahí, sino cómo lo has ido gestionando luego. Y me parece también muy importante, hemos visibilizado, y ese canal es aprendizaje, Sí. y tenemos que ayudar, entonces eso es muy importante, hemos visibilizado. Y ahora, para el que esté ahí, hemos visto y hemos dicho que puede haber grupos coercitivos en cualquier punto de nuestra vida, no tiene por qué ser nada religioso. ¿Qué herramienta o qué consejo le daría a alguien, a cualquiera de los que nos estén viendo, para que identifique si está entrando en un grupo coercitivo? Vale. Lo primero de todo, que piense qué sucede cuando él o ella comenta sus necesidades a su entorno. ¿Qué respuesta tiene su entorno cuando él o ella dice yo estoy estudiando esto o me interesa esto? Cuando empiece a ver que él o ella está en medio de entre dos mundos, cuidado, porque está el mundo social y el mundo de conocimientos, del tipo que sea, no hace falta que sea espiritual, ¿eh? O sea, hay de emprendimientos, hay de criptomonedas, hay de todo, ¿no? Entonces, cuando tú estás entre esos dos mundos, que te quedas, sientes como que estás en tierra de nadie, cuidado, porque ya es el indicio de que hay dos fuerzas que te están llevando a su lugar y tú no estás en tu centro. Porque estar en el centro no significa que tú estudies lo que te apetece, sino te preguntes, ¿para qué te interesa ese tema y no otros? ¿Por qué a ti te interesan las criptomonedas y a otro no le interesa el crecimiento personal? ¿Por qué a este le interesa esta mentoría y no otro? Porque el problema no está en quién ofrece servicios o productos, sino en nosotros mismos. Hay que volver al origen, que ese es mi proyecto, ¿no? El de presentar que lo importante no es la cantidad de estímulos que recibimos, porque hoy en Internet tenemos para dar y tomar de todo tipo de variedades, sino ¿por qué a mí me interesa esto y no otro? Hacer una reflexión de autoanálisis, para que cuando tú vayas a estudiar o seguir a alguien que sepa experto en lo que sea, tú seas consciente de que lo haces desde un lugar de conciencia, no porque te apetece, te gusta, te llama la atención, te han dicho que ganarás dinero. O sea, es desde un lugar de, vale, yo me haré cargo de que si esto sale mal, las consecuencias también las sabré sostener. Así. Desde un lugar de maduración, responsabilidad. Porque la gente que transmite en Internet, que es lo que estamos comentando ahora, lo hacen muchas veces desde la buena voluntad, pero desde la inconsciencia. Porque la gente transmite en Internet, pero nadie se hace responsable de las palabras que salen de nuestra boca. Si mis palabras hacen daño a otro ser humano, no es problema mío. Ese es el error. Nosotros tenemos que ser conscientes de nuestra comunicación y que cada palabra que salga de nuestra boca lleve luz, lleve equilibrio. Ni siquiera amor, equilibrio. Porque todos los afectados de nuestras propias conversaciones nos van a repercutir a nosotros. Porque el universo funciona así. Nos tenemos que hacer cargo de nuestras propias comunicaciones. Nuestra forma de hablar crea nuestra realidad. Y que aunque aparentemente ahora, pues toda la vida te puede ir muy bien, si algo de lo que tú has comunicado al mundo ha hecho daño a alguien el día de mañana, eso te va a llegar. Y hay que saber responsabilizarse y hay que saber sostener nuestros aciertos y nuestros errores, porque los dos son parte de nosotros. Y aquí quiero hacer un parón porque es importante. Fijaros cómo está en un crecimiento, cómo sigue, como veis, un proceso terapéutico, cómo ella no ha abandonado lo que ella cree ser espiritualidad, ojo, lo que está diciendo, y cómo ella es consciente de lo que es espiritualidad, valga la redundancia, y es coercitivo, o lo que es coercitivo. Ha echado de su vida la coerción para quedarse con lo bueno. ¿Y cómo lo está comunicando? Porque todo lo que está diciendo es cierto. Por eso para mí es tan importante formar un equipo, por eso es tan importante tener cuidado con lo que se dice, con la información que se da, cómo se dicen las cosas. Cuido mucho las palabras, porque yo no quiero hacer daño como ella. Quiero enseñar. Quiero buscar justicia. Y tiene toda la razón. Una persona que con sus 35 años todavía está en terapia esta chica, y cómo está valorando todo esto. Y Verónica hablando del ego, es que el ego no es malo. El ego de superación es bueno. El egoísmo contra los demás es lo malo. Yo todo para mí, yo soy, yo quiero, yo para mí todo, yo soy más que tú, porque yo esto, porque... Lo peor del mundo siempre es cuando escuchas a una persona exactamente. Yasna, para mí es muy importante. Respetar al otro. Puedes estar de acuerdo o no, pero respetar. Respetar mucho, porque además se aprende.
Pero cuando tú escuchas a una persona cómo todo gira a su alrededor, porque yo soy médico y por eso soy el mejor, o porque yo soy periodista, o porque yo soy abogado, o porque yo soy. Coño. Y el otro no es. Hay que respetarlo. Tú no eres nadie. Tú eres parte de un equipo. Y si no quieres ser parte de un equipo, no eres nadie. Y es así. Porque todos aprendemos de todos. Justamente, sí, señora, es así. Las personas que realmente se han sabido trabajar, como es ella, y además pone el caso que ha venido ella, y se dan cuenta, porque ahora el final es brutal, ¿eh? Y se dan cuenta que todavía están en un proceso de rehabilitación como lo está ella. Es muy grande, o sea, ahora vamos a ver la otra parte. Estamos viendo una chica, 35 años, un montón de años fuera, 20 años fuera de la secta, que todavía está luchando, porque ahora vamos a verlo cómo lo va a decir, luchando por salir y buscando la manera de ayudar. Pero lo primero es ayudarte a ti mismo, dejar de ser víctima. ¿Veis cómo ella ha dejado de ser víctima? Ella ha decidido no ser víctima. Una persona, y yo os lo digo porque soy terapeuta y os lo digo, una persona deja de ser víctima cuando ella lo decide. Yo no soy víctima de una secta. Yo soy ahora el victimario, en el sentido de que voy a enseñarle a los demás cómo salir desde el corazón y desde el amor. No es desde el odio, desde el yo soy del ego, desde el victimismo. ¿No suena eso a otra persona que dice que no es cierto que ha salido de una secta? ¿Cómo puede ser, si tú no estás curado y sigues siendo víctima, dar clases o dar mentorías? ¿Desde dónde? ¿Desde el egoísmo? ¿Desde el dolor? ¿Desde la rabia? ¿Desde la ira? Yo ahí lo dejo. El problema no está en la espiritualidad. Es cómo la utilizas. El problema no es en las criptomonedas, si las sectas de criptos. Es cómo las utilizas. El problema es dejar de ser una víctima. Es lo que estábamos hablando al principio del programa, desde que estéis en el principio, cuando estábamos hablando de otro tema, ¿no? Decía, yo tengo mi parte de responsabilidad. Claro que soy culpable. A ver, culpable en el sentido de que para salir de un problema o de salir de algo que estoy viviendo que no quiero vivir, tengo que buscar mi parte de responsabilidad. Y cuando la encuentro, sin ira, sin odio, sabiendo poner límites, continúo para adelante. Esa es la diferencia. Perdonad por la charla, pero creía importante decirlo, porque además, como el sábado vamos a tratar ese tema también, pues es importante. Menuda noche llevamos hoy, ¿eh? Bueno, vamos a estaros atentos al final, porque mirad lo que deja tan clarito. Claro, es que no es lo mismo el ego bueno que el yoísmo. Ahí está, Pilar. Muy bien. Exactamente, Verónica. Si las cosas se hacen desde dentro, desde el amor, ¿qué es lo que ha dicho ella? Una cosa es ser bueno, otra cosa es tonto. Ojo ahí, tenemos que poner límites. Desde el amor. Tú dejas de ser víctima, ayudas a la gente y tu ego positivo te ayuda a ayudarte a ti mismo y a los demás. Tú no puedes ayudar, aunque no seas víctima, pero ya sabéis a qué me refiero, supuestamente a alguien si tú mismo no te has curado o sanado. Y el amor es más fuerte, claro. El amor lo puede todo, la unión, el amor, todo eso lo puede todo. Por eso siempre os digo que es bueno. Que yo quiero un equipo de personas, no... Yo no soy líder de nadie, ni quiero, vamos, básicamente. Ni nada, ¿no? Y además que no hay que dejar, como ya lo veis, y ahora lo va a decir, no hay que dejar de aprender nunca. Nunca en la vida. Hay que seguir aprendiendo. Y si nosotros, por ejemplo, es que hemos decidido
todos los que estamos aquí ahora hemos decidido pedir justicia social por las víctimas, tenemos que hacerlo desde el amor, desde el corazón. Eso sí, sin dejarnos pisar, pero desde ahí. No desde ser el más mejor del mundo mundial. Porque yo soy. Bueno. Atentos al final porque ella deja muy claro que no, lo que ahora sí, lo más gordo es eso, lo que te va a decir ahora. Es que no lo quiero zafar. ¿Y sigue siendo espiritual entonces tú? Sí, pero de una forma muy particular. Soy espiritual, Exacto. si se puede llamar así, porque creo que todos somos espirituales, pero cada uno lo tiene a un color, a una manera, y eso hay que respetarlo, porque lo que a mí me gusta del tema espiritual, al menos mi forma, la que yo me he construido a día de hoy, es que yo no rechazo ningún tipo de espiritualidad ni de religiosidad, yo las uno. Porque todas las religiones, todas las espiritualidades tienen verdad, todas. Entonces, no se trata de separar y decir, estos mandan, estos son una secta, estos no. No, todos tienen algo verdad. Por eso le siguen millones de personas a religiones, a movimientos espirituales, todo. ¿Por qué? Porque tienen verdad, por eso conectan con los seres humanos. Si no tuvieran algo de verdad, no conectarían y no seguirían millones de personas a las religiones de todo tipo, ¿no? Entonces, para mí, lo importante es encontrar los puntos en común en todas las religiones, los puntos en común en todos los movimientos sociales y espirituales, porque ahí está lo que nos une como humanidad, no lo que nos separa. Entonces, a raíz de tu situación, no te has hecho, vamos a decirlo, atea. No, porque, a ver, he recibido conocimientos esotéricos importantes en mi vida, pero los uso desde la conciencia. Esa es la diferencia. Los uso desde la conciencia, no para manipular a otros, porque esos conocimientos esotéricos te dan poder. Y si tú no tienes un conocimiento asentado y un equilibrio en tu persona, puedes hacer mucho daño a otros. De ahí hablamos del ego espiritual que yo creí. Claro. Entonces, eso es muy importante trabajarlo, porque la gente que no pasa por terapia, o sea, no pasa por un trabajo personal, terrenal, de hábitos de vida, de cuidado personal, de saber elegir qué te interesa, qué no, o sea, un repaso real de vida, y te pasas directamente a espiritualidad, te vas. Pero también creo que es peligroso que una persona que ha estado en un grupo coercitivo tiene más probabilidades de volver a entrar en un grupo coercitivo. Entonces, la línea ahí también es roja, ¿no? Sí, eso es importante que lo comentes porque muchos especialistas lo dicen. Y es verdad, cuando tú has estado en un ámbito que te ha generado una sensación de familiaridad, una sensación de que aquí me entienden, por fin, lo raro que soy yo, rara que soy yo, aquí me entienden. Pero que eso puede pasar con los mangas o con cualquier otro ambiente, no hace falta que sea nada espiritual. ¿Qué pasa? Esa sensación de que ahí te entienden, que tu rareza te entiende, es fácilmente captable por aquellos que buscan eso para captar y usar tus habilidades. Porque hay gente muy hábil en la sociedad. Lo que también se llaman psicópatas integrados, que son personas muy simpáticas, muy amables, que te dan oportunidades, que parece que son pues, amigos de toda la vida, muy sociables, pero lo que es gente que sabe utilizar las habilidades de otros para su propio beneficio. Cuando tú no eres consciente de tu luz ni de tu oscuridad, de tus habilidades y tus defectos, otros los usarán por ti. Por eso el trabajo personal es tan importante. Es una especie de terapia psicológica profesional, o sea, sin irnos a cosas alternativas. Es importante que cada uno de nosotros conozcamos nuestras habilidades positivas y nuestras negativas, para que nadie las utilice en nuestra contra. En todos los ámbitos, laboral, personal, familiar, e incluso a nivel de pareja, de vínculos, que también es importante que sepamos eso, porque si no, nos relacionamos desde un lugar de herida o de reacción, pero nunca de conciencia. ¿Y tienes miedo debido a tu pasado a volver a caer en una secta? Miedo no sería la palabra, pero busco mucho el no dogmatizarme. Busco mucho eso porque sé que es mi tendencia, sé que es uno de mis talones de Aquiles, llamaríamos así, y que cuando empiezas a divulgar es muy fácil en posicionarte en lugares que puedas creer verdad y al final no lo son. Entonces es importante rodearte, o al menos así lo hago yo, rodearme de gente muy disruptiva, gente que nunca me dé la razón. Yo siempre busco gente que no me ríen los oídos, que siempre me digan lo contrario a lo que yo quiero, aunque para mí sea incómodo, que a veces también dices, ostras. Lo hablábamos ayer. Exacto. Pero es que eso te salva de que no estés ahí subiendo el camino del ego. Porque el ego es lo que te separa de la realidad. Porque sutilmente entra por ¿cómo? Por la fama, sutilmente entra por la cantidad de dinero, sutilmente entra por la cantidad de conocidos, amigos, contactos en redes, y ahí te hacen creer un mundo ideal del que no es real. Claro. Que te sacan de todo ese mundo de redes y de internet que ahora muchos trabajamos, y tú eres un mosquito más en el universo. O sea, y hay que ser consciente de eso. O sea, somos un granito de arena en un espacio-tiempo X, si queremos llamarlo así, y que lo que tenemos son 80, 90 años de vida, aprovechémoslos. Yeah. Porque si nos creemos que vamos a aportar más al mundo porque estamos en una sociedad rodeada de gente que nos aplaude las gracias, a lo mejor no estamos viviendo la realidad. Entonces esa es un poquito mi manera de tener los pies a tierra. Tener los pies a tierra. Y que mi forma de comunicar no sea demasiado elocuente y sea más bien humana, que eso es lo que quiero, no perder la humanidad en todo este proceso. ¿Y qué aprendizaje sacas de todo lo vivido? Muchos. El primero de todo es no creerme que sé nada. Porque cuando creo que sé algo, me falta mucho por aprender. Y yo estoy, y siempre lo quiero decir, además hoy personalmente a cámara lo quiero decir, yo estoy como estoy gracias al amor. Y suena a lo mejor muy fuera de contexto esta palabra, pero gracias al amor que un ser humano, ha decidido tener hacia mi persona. Y él es mi marido. Y lo quiero decir.
Me emociono porque que un ser humano que no sabe de dimensiones ni conoce ningún tipo de temas esotéricos ni les interesa, porque él, la autorreflexión, que vamos, no quiere ir ni al psicólogo, pero él, a su forma, ha sabido hacer ese puente conmigo para que yo no entienda nada, pero pueda sentirlo. Y él es la única persona que yo he podido conectar emocionalmente, porque una de mis dificultades es que yo no conecto con el amor de las personas. Solo he podido conectar con él porque he creado un vínculo, somos familia y bueno, tengo 2 hijas con él, pero yo otro ser humano, yo no. Una de mis dificultades a día de hoy es esa, que yo no puedo conectar humanamente. Brutal. Ojo cómo acaba de acabar. Todavía está trabajándose y mirar que va por muy buen camino. No hace falta que yo diga algo que es evidente, ¿no? Pero fíjate lo que ha dicho porque es brutal. No es capaz de conectar con nadie. Más que con... Solo ha podido conectar con su marido. Es brutal lo que acaba de decir y lapidario. Y lapidario. Bueno, pues esta es una de las personas, en este caso se escapó de esa secta que estamos en estos momentos viendo, que en estos momentos estamos viendo el juicio. Y que tremendo. Y que todavía os tengo que dar 2 notas importantes sobre el hecho. Una de ellas es que estamos hablando de una secta muy potente, no estamos hablando de cualquier cosa. Y de hecho, ahora os lo voy a poner en pantalla, las últimas noticias de estos días, tenían también personas no muy famosas, ojo, pero sí conocidas dentro de la misma, que en estos momentos, por cierto, están negando la mayor. ¿A qué me refiero a que están negando la mayor? Están negando que ellos, de algún modo, estuvieran conectados, formaran parte o incluso tuvieran contacto o algún tipo de contacto con ese tipo de sectas. Esto es una de las últimas noticias que ha salido. Los españoles lo conoceréis, el famoso peluquero Juan Miguel, ex marido de una cantante conocida aquí en España. Vamos a escuchar la última data. Una ex miembro de la secta sexual de Vistabella afirma que el peluquero Juan Miguel es marido de Karina. Le presentó a su líder, el tío Tony. Juan Miguel Martínez. Telecinco.es. Redacción digital informa. Castellón. La Audiencia Provincial de Castellón juzga desde este lunes lo ocurrido en la secta sexual de Vistabella, bajo el liderazgo del denominado tío Tony, quien falleció en prisión provisional en 2022. En la primera sesión, víctimas y familiares relataron los supuestos abusos y agresiones sexuales cometidas por este último sobre miembros de la comunidad, algunos de ellos menores de edad, en un complejo caso en el que están acusados también 5 mujeres y un hombre. En una de las declaraciones efectuadas, y añadiendo un trasfondo aún más mediático a la causa, una exmiembro de la secta ha asegurado que llegó hasta su líder después de que el peluquero Juan Miguel, exmarido de la cantante Karina, se lo presentase. Puede interesarte. Detienen a un hombre por violar. Declarando como testigo, la exmiembro de la secta explicó que tenía 38 o 39 años cuando Juan Miguel le presentó al tío Tony, a quien acudió, según expuso y según recoge el medio El Periódico Mediterráneo, haciéndose eco de sus palabras en el juicio en la vista de ayer, martes, porque se había quedado viuda y buscaba respuestas en la vida. Por aquel entonces, en los 90, el tío Tony ya se postulaba como una especie de gurú religioso que, con el tiempo y con la promoción de sus supuestas terapias sanadoras, fue acumulando adeptos y adeptas. No en vano, la testigo llegó a ser miembro de la secta durante muchos años, siendo además abuela de varias víctimas, entre las que también se encuentra su hijo, quien prestó declaración al arranque del juicio. Yo conozco a Tony a través de mi madre, que lo conoce a través de Juan Miguel, dijo, dando así fuerza a las declaraciones que mencionan al exmarido de Karina. Juan Miguel niega relación con la secta de Vistabella. Al respecto, este último, en declaraciones al periódico Mediterráneo, ha subrayado que no quiere saber nada del tema, apostillando sobre el tío Tony, que lo conoció en los 90 porque tenía una empleada de su peluquería que vivía en la finca. Newsletter. Bueno, ahí ese tema. Y luego tenemos ya la última noticia, que están hablando de 4 escenas claves que arrojan luz sobre cómo era el día a día en la secta, sexual de Vistabella. Y así
tenemos ya aquí toda la información desde el inicio de la secta, desde los exmiembros y miembros de la misma hasta la última data a día de hoy en el juicio que se está celebrando en estos momentos. 4 escenas clave que arrojan luz sobre cómo era el día a día en la secta sexual de Vistabella. El relato de las víctimas va configurando la vida diaria en la Masía, la Chaparra, mientras los 6 acusados, 5 mujeres y un hombre, asisten a las declaraciones en la audiencia provincial. La Masía, la Chaparra, donde ocurrieron supuestamente los hechos descritos en el juicio. // Gabriel Utiel. ¿Una secta? ¿Pero qué me dices? Si nosotras no hemos estado en una secta, dijo este martes una de las víctimas que le contestó a otra perjudicada cuando esta última le quiso hacer ver a qué tipo de comunidad habían pertenecido. Su interlocutora, que ya había hablado con un especialista en grupos sectarios, le respondió, bueno, tú después de hablar con este psicoterapeuta me cuentas. Las escenas que 2 víctimas aportaron ayer sobre la secta sexual de Vistabella estremecieron a propios y extraños en el segundo día de juicio. Ya son 4 los perjudicados que han hablado hasta el momento, de los 9 que tienen que intervenir en total, sin contar a los testigos, que en total suman 55 personas. Después de estos 2 días de sesiones, las vistas orales se retomarán ya el miércoles de la semana que viene, 12 de noviembre. Primera escena. Una joven de 31 años que nació y creció en la secta explicó cuando las niñas como ella tenían la regla. El tío Tony las sacaba al jardín y les mandaba coger una toalla de playa a cada una. Nos decía que nos pusiéramos con las piernas abiertas de cara al sol en fila india. Decía que así el chakra nos entraría bien por la energía de la vagina. Mientras, Tony se ponía a mirarnos, y el resto de hombres tenían prohibido arrimarse, explicó esta víctima. Estábamos así desde las 10 de la mañana a la 1 de la tarde, nosotras mirando cara al sol, precisó. Al menos fueron 6 niñas a la vez las que llegaron a participar en esta práctica ordenada por Tony, un gurú que también las forzaba a mostrar los pechos durante comidas o cenas, delante del grupo, para que vieran que todo es bonito. Segunda escena. Otro de los exmiembros de la secta, un joven de 27 años, recordó cómo, en la Masía la Chaparra, ver películas por la noche era muy diferente a lo que sucede en otras casas. Se ponían todas las camas alrededor del suelo en la habitación de Tony, subíamos todos los niños y niñas, y también adultos, como mi madre. Entonces, Tony solía poner películas de carácter sexual para que se normalizaran ese tipo de actos, dijo. Tercera escena. Las 2 víctimas, así como varios testigos, refirieron otro de los rituales que se realizaron en la secta, que también tenía que ver, según Tony, con la limpieza energética del cuerpo. Un ritual muy común era en verano, tanto hombres como mujeres nos embadurnábamos de barro. Nos lo poníamos entre nosotros, desnudos, y él con la manguera nos limpiaba. Toda la casa desnudos, menos él, evidentemente, dijo el chico de 27 años. Según las víctimas, esto ocurrió en más de una ocasión. De acuerdo con las testigos que participaron ayer, ellas solo lo experimentaron en una ocasión. Cuarta escena. El entorno pretendidamente holístico de las acciones del tío Tony puede evocar a alguna secta de carácter hindú, pero sin embargo en el caso de Vistabella existía una base cristiana, y las celebraciones que se llevaban a cabo tenían que ver con el cristianismo. En Semana Santa también se hacían rituales, Tony ponía un cuenco con vino y colocaba dentro los pies, y le teníamos que besar los pies, explicó el varón de 27 años, que nació y creció en la comunidad. Así va el juicio. Otros episodios, que en algunos casos involucran abusos sexuales, y que relataron ambas víctimas, incriminan no solo al líder, el fallecido tío Tony, sino a los acusados en este proceso. La responsabilidad del gurú espiritual se extinguió con su muerte. Pues como veis, menudo directo que hemos tenido hoy, con 2 casos, uno ya en juicio como es este, y el del nene de 6 meses. Creo que este caso, este que estamos viendo, este último, nos va a enseñar muchísimas cosas, sobre todo a ver la realidad de cuándo es secta y cuándo no es secta. Es simplemente un grupo de personas que están delinquiendo que detrás de esa cortina de humo dicen serlo, ¿no?
para que un poquito estar al margen, ¿no? O que les dejen un poco al margen de la realidad. Y quién es verdad que está en una secta y quién no es cierto que está en una secta y qué cosas se cuentan de una secta que es cierto o no lo es, ¿no? Una persona que está en una secta puede decirte que no la han abusado de ella, porque no lo ha sentido como abuso, porque es lo normal para ellos, hasta que realmente le explican la realidad. Y entonces sí, ellos dicen que han vivido esas experiencias sexuales, aunque para ellos todavía no ha sido un abuso. Y entonces ahí se ve que sí, ¿vale? No cuando una persona te está diciendo que no ha sido abusada y que no ha sido abusada y que nunca ha tenido relaciones sexuales con tal o con cual y porque tú lo digas, tiene que ser que sí. Creo que este es un caso que se ve la realidad, ¿no? de las situaciones. Espero que os haya gustado. Yo creo que no solo, aparte de fuerte con los dos temas que hemos llevado, pero estamos hablando en todo momento de abuso de menores y ha sido un programa muy fuerte al respecto, pero también nos haya valido, sobre todo para aprender y cuando nos vengan los casos que todavía tenemos abiertos o que puedan llegar a venir, sepamos de verdad cómo investigar, cómo sentir, cómo lidiar para poder seguir pidiendo justicia. Bueno, pues así lo dejamos. Ya os digo, espero que os haya gustado. Y mañana, pues nos vemos, ¿o qué chat? Tremendo programa, sí. Y aparte es que es uno de los programas que aunque ha sido duro, pero es terapéutico primero y luego de mucho, mucho aprendizaje. Mucho aprendizaje. Porque si realmente queremos buscar justicia y queremos investigar para poder llegar a las verdades de lo que le pasa a nuestros chicos, tenemos que saber, ¿eh? Tenemos que saber realmente de qué estamos hablando, ¿no? Y de cómo funciona, sobre todo cómo funcionan esas mentes, ¿no? Y saber, ver qué es un delito, qué es una secta, aunque las sectas se cometan delitos, pero para entendernos, quién nos puede estar mintiendo, quién nos puede estar diciendo la verdad, y según cómo nos vayan contando las historias, poder por lo menos tener claridad, ¿no? Que es muy importante para poder investigar. Es importante. Para mí, sí, Ernesto, ya lo sabes, que yo soy mucho también de hacer programas, no solo de informar, sino de aprender, ¿no? Porque debemos aprender si queremos ver las realidades, si queremos continuar viendo estos temas, si queremos luchar. Así que, equipo, muchísimas gracias por dejarme formar parte de vuestra vida. Espero que no haya sido muy pesado ni muy duro, pero hay veces que toca y cuando toca, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, ahí os dejo.